Egunon, buenos días. Antes de inaugurar oficialmente el evento, quisiera dar las gracias a los talleres de trabajo o workshops, donde han participado activamente cerca de 160 personas, con el fin de conseguir que conecten personal investigador, así como empresas y otros entes para lograr proyectos y avances en el sector bio. Y el siguiente agradecimiento, permitidme que sea para todos vosotros. Para todos aquellos que trabajáis en el ámbito de la ciencia y la investigación. Siempre ha sido muy importante para la humanidad la labor que realizáis, pero nunca tan valorada como hasta ahora. Ha sido en esta pandemia cuando los ciudadanos de a pie, como yo, nos hemos dado cuenta que nuestras vidas dependen de la ciencia y la investigación. Ojalá los gobiernos sean conscientes de ello y empiecen a invertir en ciencia e investigación mucho más que lo que lo han hecho hasta ahora. Eskerrik asko, mila esker bihotz-bihotzez ikerlari eta zientzilariek egiten duzuen lanagatik, eta BioAraba 22. ikerkuntza eta berrikuntza jardunaldi hauetara etorri zaretenoi, ongi etorria eta eskerrak eman nahi dizkizuet. Gracias a todos por asistir y por participar en estas jornadas. Y ahora sí, comenzamos con la inauguración de las 22ª Jornadas de Investigación e Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba 2021. Y lo hacemos saludando a María Ángeles García Fidalgo, a Gotzon Esagardo Goikoetxea y a Guillermo Quindos Andrés. Comenzamos dando la palabra a María Ángeles García Fidalgo, BioAraba Osasun Ikerketa Institutoko zuzendari zientifikoa, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba. Eskerrik asko. Egun on guztioi, eskerrik asko gurekin BioArabako 22. ikerkuntza eta berrikuntza jardunaldietan parte hartzeagatik. Nire eskerrik, beroenak, eman nahiko nizkieke Gotzon Esagarduin, Osasun Sailburuari eta Guillermo Quindos, zientzia eta gizarte garrapenaren eta transferentziaren arloko errektoreordeari BioArabako jardunariari hasiera emateagatik. Bienvenidos a las 22ª Jornadas de Investigación e Innovación del Instituto BioAraba. Va a hacer ya 3 años, que parece mentira, de la creación de BioAraba como instituto. Pero son ya 22 ediciones de estas jornadas. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿son 22, no 3? Efectivamente, porque estas jornadas fueron iniciadas hace 22 años por gente que algunos de vosotros estáis aquí sentados, por personal clínico que quería trasladar el conocimiento científico que se hacía en aquel hospital de Txagorritxu y luego ya Txagorritxu y Santiago, por último la OSI y ahora BioAraba, pues eso, con la gente, ¿no? con sus pares, con los que compartían trabajo. Hoy estoy muy contenta porque hemos tenido más de 250 inscripciones y, como decía Nora, 157, tengo yo apuntadas, participantes en las mesas de trabajo. Hemos empezado trabajando, por eso la inauguración la hacemos ahora, cuando más frescos estábamos. En el Instituto BioAraba tratamos de que el conocimiento se transforme en investigación e innovación y trasladar esta a la población para mejorar su salud y calidad de vida. Además, siguiendo con los criterios de la investigación e innovación responsable, queremos que la sociedad también participe, pero desde las fases iniciales. En BioAraba apostamos por las y los investigadores emergentes, facilitando el relevo generacional y promoviendo, por lo tanto, la formación. BioAraba quiere también potenciar la atracción de ensayos clínicos. Esta actividad investigadora genera un círculo virtuoso. No solo atrae inversión al sistema, sino que contribuye a la cualificación de profesionales sanitarios que participan de la vanguardia científica. Y esa experiencia, además, la trasladan a su labor asistencial y, sobre todo, lo más importante, multiplica las opciones terapéuticas de muchos pacientes. Queremos seguir impulsando la investigación y la innovación en proyectos englobados en el ámbito de la salud digital, ser referentes y poner la experiencia que ya tenemos en muchos proyectos enfocados en salud digital al servicio del sistema sanitario. Como todos sabemos, la divulgación y la difusión de los avances científicos es fundamental para seguir avanzando. Este es uno de los fines de las jornadas de BioAraba, que a su vez, lógicamente, están alineadas con el plan estratégico y con las acciones del Departamento y de Osakidetza, que nos dicen promover la colaboración y co-creación con pacientes y ciudadanía,
potenciar foros y encuentros entre profesionales que contribuyan al intercambio de buenas prácticas y a la difusión del conocimiento. Así que, siguiendo un poco y en la línea de estas dos acciones, como sabéis, el día 7 de octubre hubo una jornada dedicada a la ciudadanía. Se divulgó conocimiento científico sobre salud y medio ambiente. Tres charlas de verdad magníficas que podéis ver en el canal de YouTube de la OSI Araba. Y un día como hoy, 25 de noviembre, celebramos las jornadas profesionales. Son efectivamente un foro de encuentro entre el personal investigador, tanto del sistema sanitario como de la universidad, la empresa, los centros tecnológicos, asociaciones de pacientes e instituciones diversas. Este foro de encuentro se ha materializado en 10 mesas de trabajo, que durante algo más de 2 horas han sido una incubadora de ideas, que con toda seguridad, algunas de ellas, por la experiencia de otros años, se convertirán en proyectos interesantes. Las temáticas han sido salud y cambio climático, farmacontaminación, síndrome metabólico, resistencia a los antimicrobianos, realidad virtual para la formación, sistemas de ayuda en el cribado de procesos oncológicos, salud y sueño, desigualdades sociales y de género, humanizar la asistencia en el parto, embarazo, parto y puerperio y, cómo no, COVID persistente. Tenemos un gran reto y para ello tenemos que investigar y afrontar, tanto en la investigación como en la asistencia sanitaria, este nuevo reto, ¿no?, que tenemos que resolver. También en estas jornadas se muestra la colaboración con la empresa, conectando agentes científico-tecnológicos con el sistema sanitario. Veremos enseguida varios ejemplos que responden a diferentes modelos de colaboración que se canalizan desde los bioinstitutos. Y por último, y esto es lo que más ilusión nos hace a muchos de los que estamos aquí, las jornadas también son un foro en el que se premia y se reconoce la labor investigadora e innovadora, así como su difusión. Este año se han presentado 194 trabajos a las 10 modalidades de premios y estos trabajos han sido evaluados por un comité externo formado por profesionales de Biodonostia, Biocruces Vizcaya, Cronigune, Universidad del País Vasco y Bioaraba. Aprovecho para agradecer vuestra participación y espero contar con vosotros en la próxima edición. Finalizo mi intervención agradeciendo el trabajo en los workshops, tanto de los coordinadores como de los participantes. Sé el trabajo que esto supone y preparar un workshop, invitar a gente, cerrar bien los temas, canalizar todas esas ideas supone mucho esfuerzo. Así que, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Y sin más preámbulo, doy paso a Guillermo Quindós, vicerrector de Desarrollo Científico-Social y Transferencia de la Universidad del País Vasco. Eskerrik asko bihotxez. Eskerrik asko, Marian. Eskerrik asko zuri. Aurrera. Eskerrik asko, Marian. Osasun sailburu Andrea, Bioaraba zuzendari zientifiko Andrea, ikerlari jaun Andreok eta lankide medikook, egun on guztioi, eta eskerrik asko gaur gure artean egoteagatik. Estoy contento de estar en estas jornadas como representante de la Universidad del País Vasco y también como médico y científico, sobre todo porque creo que la medicina, la ciencia en general, avanza gracias al esfuerzo colectivo, ¿no? Y estas jornadas son un claro ejemplo del trabajo colectivo. Me gustaría incluso pues, recordaros un poco lo que Isaac Newton le escribió a Robert Hooke, ¿no? Que todo lo que él había sido capaz de ver más lejos, era porque había sido capaz de encaramarse en hombros de gigantes. Y esto hace una mención a que los avances se apoyan en lo que han conseguido nuestros antecesores. Debemos tener eso en cuenta, debemos colaborar, debemos actuar de forma sinérgica para conseguir, de alguna forma, seguir avanzando todavía más allá. Y en esto, pues una entidad joven como Bioaraba nos está demostrando esa capacidad de trabajo colectivo, ¿no? De trabajo sinérgico, con una producción relevante, con un número importante de grupos de investigación, creo que son unos 45 si no me equivoco, con una participación de investigadores e investigadoras alta, más de 350 investigadores, de los cuales una gran parte, más de 100, no sé si son 105 o algo así, son
de la Universidad del País Vasco y realmente tiene por delante mucho futuro y mucha capacidad de desarrollar nuevas, vamos a decir, aproximaciones, tanto diagnósticas, terapéuticas, de conocimiento, digamos, de crear más conocimiento médico en general, ¿no? Y me enorgullezco por eso, ¿no? Como representante del UPV-HU, por la contribución que hacemos a Bioaraba, ¿no? Y espero, además, que esa contribución aumente y sea capaz los próximos años de conseguir que la actividad de Bioaraba todavía sea más exitosa que lo que es ahora y que sea capaz de trasladar, digamos, a nuestra ciudadanía todos esos avances para conseguir una mayor calidad de vida y una mayor prosperidad de nuestra sociedad. Eskerrik asko zuen, arretagatik. Eskerrik asko, Guillermo. Eta orain hitza Gotzone Sagardui Goikotxeari emango digu, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuari, Consejera de Salud del Gobierno Vasco. Gotzone, aurrera. Kindoz errektore orde jauna, Marian García, zuzendari zientifikoa Bioaraban, jaun Andre guztioi egunon. Niretzat berriro ere pozgarria da benetan Bioarabak bultzaturiko jardunaldi hauetara etortzea. Eta gainera, oraingo honetan, pasaden urrian osasuna eta ingurumena ardatz izan genuenean herritarrei zuzendutako saioari aurre eginez, beste pauso bat emanez. Gaur, zuek profesionalen arteko topagunera etortzearen txanda da. Eta aurrekoan esandakoa ekarri nahi dut gogora. Gaurkoa bezalako ekitaldian ere ezin egokiagoa iruditzen zaidalakoan. Orduan, adierazi genuen osasuna ez baita eremu bakarrera muga litekeen ekimena, arlo guztietara hedatu beharreko irizpidea baizik. Ikerketa eta berrikuntza ez dira, inondik inora, salbuespena esandako horretan. Aitzitik, esparruotan egindakoak berebiziko garrantzia du, izan osasunaren geroan eta etorkizuneko osasunean. Urrutira gabe eta aipatu izan den bezala, COVID-ari aurre egiteko aleginean ikerketa institutuen ekarpena handia izan da. Ehundik gora proiektu garatu dira denera, koronavirusaren prebentzioa, diagnosi goiztiar fidagarri eta azkarra edota tratamentua ikergai hartuta. Horixe baita, funtsean, erakundeon helburua, laborategian ikertu, pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Si algo ha evidenciado esta pandemia a la que aún hacemos frente es la trascendencia estratégica de la investigación y de la innovación. Nos nutrimos del conocimiento científico que nos ha sido legado y sobre esa base, con el esfuerzo y el talento de las generaciones actuales, al igual que hicieron las anteriores para nosotros, seguimos avanzando para combatir las enfermedades y mejorar la salud de las personas. Vosotros, vosotras, profesionales de Bioaraba y del resto de institutos de investigación sanitaria y bioed, sois parte de esa cadena que permite trasladar desde el laboratorio a las consultas y los quirófanos nuevas formas de prevención, diagnóstico y tratamiento que salvan o cuando menos mejoran las vidas. Y eso es algo que hoy quiero agradeceros sinceramente, como ciudadana, como consejera de salud y me atrevo a decir también que en nombre de toda la sociedad vasca. Creedme, sois la mejor vacuna para preservar la salud frente a los terribles efectos adversos de la superchería. Eskerrik asko benetan, zuen lanagatik, zuen seriotasunagatik, zuen aleginarengatik. Precisamente la divulgación y difusión de los avances científicos es también parte fundamental para seguir sumando en ciencia y también para que la sociedad conozca de esos avances. Y estoy segura de que, como en ocasiones anteriores, las jornadas que hoy inauguramos van a ser un éxito y se traducirán en resultados tangibles, insisto, con impacto real en las personas y en nuestras organizaciones. Como sabéis, Bioaraba es nuestro instituto de investigación sanitaria más joven, con 3 años que mencionaba antes Marian, pero la tradición de estas jornadas impulsadas por investigadores e investigadoras nos remonta
a una trayectoria que es consolidada, 22 ediciones. 2 décadas ofreciendo un foro de encuentro entre investigadores e investigadoras, tanto del sistema sanitario como de la universidad, la empresa, los centros tecnológicos, las asociaciones de pacientes y las instituciones. Un foro en el que se propicia el desarrollo conjunto de proyectos con la empresa, conectando con agentes científico-tecnológicos y con el sistema sanitario. Y también se premia y se reconoce la labor investigadora e innovadora, al igual que su difusión. Bide batez, sarituta zareten guztioi nire zorionik beroena. Gure aldetik, azpimarratu nahi dut, ikerketak jarraituko duela izaten gure osasun politiken oinarri eta zutabe nagusienetako bat. Onartu berri ditugun aurrekontuetan hala isladatzen da. Ikerketara zuzendutako kopurua 15% igo da, guztira 25,2 milioi eurotara iritsiz. Eta aurki, urratz garrantzitsua emango dugu osasun arloko ikerketa eta berrikuntzarako estrategia 2022-2025 abian ipinita. Como digo, la investigación va a seguir siendo uno de los pilares fundamentales de nuestras políticas de salud y no es retórica. Lo mostramos con los hechos en los recientemente aprobados propuestas de presupuestos de nuestro departamento. La dotación económica para la investigación es una de las partidas que más crece, en un 15%, alcanzando los 25,2 millones de euros. Serán además precisamente los 4 institutos, a través de sus cerca de 3.000 investigadores e investigadoras, en su mayoría mujeres, quienes desarrollen toda esa actividad en el ámbito de la investigación en salud. Y quiero recordar que tan solo en el 2020 se han realizado más de 1.700 proyectos, publicado cerca de 1.500 artículos en revistas científicas relevantes y conformado una cartera tecnológica de 56 desarrollos. Todo eso es vuestro trabajo, un trabajo excelente, insisto, que merece un nuevo impulso, porque es el momento de dar un paso adelante para posicionar la investigación sanitaria como uno de los pilares de la investigación y el desarrollo en Euskadi. Y ese es ni más ni menos el objetivo fundamental de la nueva estrategia de investigación e innovación en salud 2022-2025, en la que estamos trabajando desde el departamento y que confiamos poder presentaros en breve. Besterik ez, nire aldetik. Eskerrak, zorionak bioarabaari, jardunaldiak antolatzegatik, baina batez eta bereziki eguneroko lanarengatik eta haren emaitzagaitik. Honekin, zabaldutzat ematen ditugu gaurko jardunaldiak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iruroi. Y en la siguiente fase de las jornadas os queremos mostrar 3 ejemplos de colaboración entre el personal investigador y diferentes empresas. Estos 3 ejemplos de colaboración estarán moderados por Sergio Cardoso, responsable de gestión de I+D+I de Bioef, al que le damos la bienvenida. Txalo bero bat beretzat. Buenos días. Buenos días, egunon guztioi. Lehenik eta behin, gaur ekitaldi honetan parte hartzeko gonbidapena eskertu nahi nuke, bereziki Marian García Fidalgori, Bioarabako zuzendari zientifikoa eta beraren taldeari. Si me permitís, voy a hacer una breve introducción, unas pequeñas, espero que breves palabras, para contextualizar la sesión de ejemplos de colaboración con empresas. Como decía, es un placer poder participar en esta sesión en la que vamos a presentar algunos ejemplos de colaboración entre el sistema sanitario público vasco y el tejido empresarial y agentes científico-tecnológicos de Euskadi.
Son ejemplos que, por un lado, reflejan un claro cambio de paradigma en la relación del sistema sanitario con las empresas y agentes científico-tecnológicos y, por otro lado, ponen de manifiesto la voluntad del sistema sanitario de convertirse, por su conocimiento y sus capacidades, en socio preferente en materia de I+D+I. De hecho, en los últimos años ha habido un salto cualitativo y cuantitativo en este tipo de colaboraciones. Claro ejemplo de ello es el incremento en el número de proyectos de colaboración llevados a cabo por investigadores e investigadoras de Bioáraba en colaboración con empresas y agentes científico-tecnológicos de Euskadi para el desarrollo y validación de las tecnologías sanitarias de estos, que han pasado en los últimos años de incrementarse desde 2018 en torno a un 200%, este número de colaboraciones. No obstante, para poder responder a los nuevos retos y oportunidades que se plantean para los próximos años, dentro de la estrategia RIS3 Salud Personalizada, enmarcada en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, es necesario alcanzar una mayor coordinación y cooperación entre todos los agentes del ecosistema de salud en Euskadi. Por ello, visibilizar e impulsar este tipo de colaboraciones resulta fundamental, y de ahí la importancia de una sesión como la que vamos a tener ahora mismo. Es importante destacar que contamos con diferentes herramientas para articular estas colaboraciones desde el punto de vista de la financiación. Por un lado, en 2018 el Departamento de Salud creó la iniciativa Medtech, a partir del Fondo de Innovación de Lehendakaritza, cuyo objetivo es impulsar la colaboración del sistema sanitario público vasco para el desarrollo de productos y servicios de empresas y acelerar así su llegada al mercado. Y, por otro lado, la convocatoria de ayudas del Departamento de Salud y, más concretamente, la línea de potenciación de investigación en salud de carácter estratégico, que está orientada a avanzar en la valorización y desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios en línea con la estrategia RIS3, a través de proyectos de I+D+I en colaboración entre agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Es cierto que bueno, el papel lo aguanta todo, por eso es mejor responder con hechos y con datos. Y lo cierto es que, por ejemplo, a través de la iniciativa Medtech, en el año 2020 se apoyó a 35 empresas en el desarrollo de 48 proyectos de I+D+I en colaboración con el sistema sanitario. A través de estos 48 proyectos, en 14 de los cuales participaba el Instituto Bioáraba, se consiguió desarrollar y avanzar en su TRL 47 tecnologías, que ahora mismo, a través de esta iniciativa, están más próximas a su llegada a mercado o incluso han llegado a mercado. Por otro lado, indicar además que el presupuesto destinado para esta iniciativa en el año 2020 fue superior al 1,5 millón de euros. Este año, que estamos a punto de concluir, la previsión es ejecutar un gasto incluso mayor, y para el año 2022 el presupuesto de la iniciativa Medtech para que el sistema sanitario pueda colaborar con el tejido empresarial será todavía superior. Bien, por otro lado, a través de la línea de potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico, de la convocatoria de ayudas del Departamento, en el año 2020 se financiaron 28 proyectos de investigación, por un importe superior a 1.800.000 euros. Y este año 2021 se prevé destinar más de 2.400.000 euros a financiar 30 proyectos de investigación en colaboración con agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. En definitiva, se trata de una apuesta clara por la colaboración público-privada entre el sistema sanitario público vasco y nuestras empresas y agentes científico-tecnológicos, en la que el sistema sanitario busca posicionarse como socio preferente en investigación e innovación, siempre con el objetivo último de mejorar la salud de la población, mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario y, como no puede ser de otra forma, no menos importante, contribuir al desarrollo económico de Euskadi. Así pues, y ya para terminar, el objetivo de esta sesión es mostrar algunos ejemplos de este tipo de colaboraciones que se pueden establecer entre el sistema sanitario y el tejido empresarial, y esperamos que de esta sesión puedan surgir ideas y sinergias que nos permitan desarrollar nuevas tecnologías sanitarias o acelerar el desarrollo de las ya existentes. La sesión se ha estructurado en 3 ejemplos de colaboración con 3 empresas que tienen una larga trayectoria de colaboración en I+D+I con el sistema sanitario, como son BTI, Ulma y Oreca Interactive. Los investigadores e investigadoras de Bioáraba y las empresas nos expondrán sus proyectos en el orden que he comentado, si no me equivoco: BTI, Ulma y Oreca Interactive. Y para organizar mejor el tiempo, en principio dejaremos las preguntas para el final de la sesión. Cada uno de los ponentes, o mejor dicho, de los ejemplos, tendrá 20 minutos por empresa colaboradora, y finalmente dejaremos tiempo para el turno de preguntas que puedan surgir. Así que, sin más preámbulos, damos paso al primer ejemplo de colaboración,
entre el Servicio de Dermatología de la OSI Araba y la empresa BTI. Gracias. Buenos días y muchas gracias por asistir a esta breve charla. Soy Ander Pino y trabajo en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de la empresa BTI Biotechnology Institute, y en esta breve charla vamos a intentar explicaros la colaboración que estamos llevando a cabo con el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Álava a través de Bioral. Ay, perdona. Bien, me gustaría empezar realizando una breve presentación de lo que es BTI y de la labor que realizamos en el Laboratorio de Investigación. BTI Biotechnology Institute es una multinacional alavesa especializada en biomedicina y cuya actividad se centra en estas tres áreas principales de trabajo: implantología oral, medicina regenerativa basada en la tecnología Endoret PRGF, es decir, plasma rico en factores de crecimiento, y la apnea del sueño. BTI fue fundada en 1999 por el doctor Eduardo Anitua, que sigue siendo actualmente el presidente y el director científico de la compañía. Bien, para ubicar un poquito a BTI en el mundo, decir que la sede central se encuentra en Vitoria-Gasteiz, aunque a través de sus diferentes distribuidores, BTI está presente en muchos otros países, incluidos Australia, Suiza, Japón o Rusia. La compañía, a lo largo de estos años, ha registrado más de 48 patentes internacionales y 193 marcas registradas que se han traducido en la elaboración de diferentes productos que se fabrican en España, pero que se distribuyen en más de 50 países. De hecho, partiendo de una gran implantación en España, BTI presenta una fuerte presencia internacional a través de diferentes filiales, como por ejemplo en Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y México. Respecto a nuestra labor científica, hay que decir que BTI siempre ha tenido una fuerte vocación investigadora. Gracias. Y fruto de ello es que el equipo científico de BTI ha publicado a día de hoy más de 200 artículos científicos internacionales en áreas especializadas y en revistas de alto factor de impacto. De hecho, el informe anual de ASEBIO, la Asociación Española de Bioempresas, indica que BTI lleva liderando los últimos 6 años como líder en producción científica. Es decir, el laboratorio de investigación de BTI es la empresa, es el laboratorio que más artículos científicos logra publicar cada año durante 6 años consecutivos. Esto quiere decir que toda la investigación que realizamos en BTI se traduce en artículos científicos que quedan a disposición de la comunidad científica para su consulta. Gran parte de estos artículos científicos se centran en la investigación acerca de la tecnología Endoret PRGF, plasma rico en factores de crecimiento. Para aquellos de vosotros que no conozcáis mucho esta tecnología, simplemente explicar que se basa en una pequeña extracción de sangre por parte del paciente en unos tubos especiales, se centrifugan en unas condiciones específicas para obtener una fracción enriquecida en plasma y plaquetas. Bien, jugando con esta fracción de plasma, diferentes protocolos de elaboración que no duran más de 30 minutos, 1 hora, dependiendo de la formulación requerida, se puede obtener diferentes formulaciones autólogas como un líquido, un coágulo, un sobrenadante, un sérum. Todas ellas se aplican de forma 100% autóloga en el paciente, es decir, sin añadir nada que no sea del propio paciente, para promover la regeneración de diferentes tejidos, como por ejemplo la piel, músculos, tendón, hueso. Es decir, nuestra materia de partida es la sangre, con todos sus componentes: glóbulos rojos, neutrófilos, otros glóbulos blancos, plaquetas, la fracción líquida de la sangre, que es el plasma. A esta sangre se la somete a una centrifugación controlada y a bajas revoluciones, lo cual nos genera un gradiente de densidad, quedando en la parte inferior del tubo eritrocitos, después una fina capa de enriquecido leucocitario y finalmente un volumen de plasma rico en plaquetas, que será el que fraccionemos para elaborar las diferentes formulaciones. De hecho, una de las grandes ventajas de esta tecnología es su versatilidad, ya que a partir de un mismo volumen de plasma podemos elaborar diferentes formulaciones que se adapten a las necesidades médicas y a las necesidades del paciente, sobre todo. A partir de ese volumen de plasma podemos obtener un gel de alta o baja viscosidad, un colirio oftalmológico, una formulación inyectable, un sérum tópico de larga duración almacenado en nevera, un coágulo, un injerto, una membrana suturable, bueno, diferentes formulaciones con las que podemos abordar los problemas de nuestros pacientes. Respecto al marco regulatorio, decir
que en mayo de 2013 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios clasificó al plasma rico en factores de crecimiento como un medicamento de uso humano. Este medicamento se obtiene a partir de una técnica cerrada utilizando kits monouso desechables, con su correspondiente marcado CE, y evidentemente solo puede estar sujeto a prescripción por parte de médicos, odontólogos y podólogos con la cualificación adecuada y, por supuesto, utilizado solo en centros sanitarios. Bien, en BTI desarrollamos diferentes proyectos de investigación translacional y I+D+I, y gracias a ello, a día de hoy, tenemos una amplia experiencia y evidencia de la eficacia y seguridad de este medicamento en diferentes áreas de la medicina, como por ejemplo la traumatología, para el tratamiento de osteoartritis de rodilla o dolor lumbar, en oftalmología, para el tratamiento de ojo seco o defectos epiteliales corneales, medicina estética, para el rejuvenecimiento facial o relleno de arrugas, dermatología, sobre todo para su uso como cicatrizante de úlceras de difícil cicatrización, úlceras crónicas diabéticas, úlceras vasculares, úlceras por presión, medicina reproductiva para endometrio refractario o fallo ovárico y cirugía implantológica oral, sobre todo para la regeneración de hueso en un alveolo post-extracción dentaria. En el marco de esta presentación vamos a centrarnos en los proyectos de investigación colaborativa que estamos llevando a cabo con el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Álava, así que para ello le cedo la palabra a la doctora Sureña Martínez. Bueno, pues Egunon, muy buenos días a todos. En dermatología tenemos un montón de enfermedades que tienen una etiología desconocida, una base autoinmune, inflamatoria y para las que no disponemos de una buena herramienta terapéutica. Encima, la mayoría de las veces son enfermedades crónicas que cursan a brotes, con remisiones pero periodos de exacerbación y aunque en general graves en cuanto a repercusión sistémica no suelen ser, sí que suelen alterar bastante la calidad de vida de los pacientes, porque producen picor, eso altera la calidad de vida, produce irritabilidad, nerviosismo, son lesiones visibles que tienen repercusión a nivel emocional, psicológico, a veces puede alterar pues, el día a día en cuanto a actividad física o en otros ámbitos. Y todo eso pues, al final genera un sufrimiento en el paciente. Y por eso nosotros como dermatólogos pues, siempre estamos un poco expectantes y a la búsqueda de nuevas herramientas que nos permitan manejar mejor a este tipo de patologías. Y a este respecto, los plasmas ricos en plaquetas, los PRPs, a priori, y al menos desde un punto de vista teórico, cumplirían un poco los requisitos que buscamos a la hora de tratar estas enfermedades. ¿Por qué? Por las propiedades que tiene. Esa capacidad de estimular la proliferación, la migración, la regeneración celular, tanto de queratinocitos, de fibroblastos, estimula síntesis de colágeno, fibras elásticas, matriz extracelular, angiogénesis. Todo eso a priori viene bien para muchas de las patologías que habitualmente tratamos en la consulta. También el efecto antiinflamatorio y las propiedades bacteriostáticas. Y a esto se suma el buen perfil de seguridad. El interés de la dermatología por los PRPs viene ya de lejos. De hecho, en este artículo del año 2014 de la revista Actas, que es la revista de la Academia Española de Dermatología, ya se hacía una revisión de las posibles aplicaciones de los PRPs y en esta tabla, por ejemplo, se recogían las diferentes moléculas bioactivas que contienen los PRPs y las propiedades de cada una de ellas, que, bueno, que en muchos de los casos se solapan. Aunque ya hay alguna descripción desde los años 80 de uso de PRPs en dermatología, sobre todo para tratamiento de úlceras, cuando realmente coge más auge es a partir del año 2005 porque se empieza a generalizar su uso sobre todo en dermatología estética y principalmente en envejecimiento facial. Y con posterioridad pues, han ido surgiendo un montón de aplicaciones, de indicaciones y de situaciones clínicas en las que los PRPs podrían ser de utilidad. Como reflejo un poco de este interés que los dermatólogos tenemos por el plasma rico en plaquetas, si hacemos una búsqueda actualmente con el criterio de PRP y piel, vemos que salen 814 resultados cuando en el 2017 eran solamente 188, con lo que ha habido pues, un incremento, bueno, lo podéis ver aquí, un incremento muy importante. Sí que es verdad que muchas de las publicaciones igual son casos aislados o series pequeñas y que nos falta algo más de evidencia científica, de ensayos clínicos más controlados o series más largas o revisiones sistematizadas, pero bueno, pero que desde luego hay interés en el campo de la dermatología por el plasma rico en plaquetas, eso es algo evidente.
Como resumen, podríamos decir que los PRPs son una prometedora opción terapéutica por el buen perfil de seguridad y porque las propiedades que tienen a priori deberían venir bien para muchas de las patologías que vemos habitualmente en la consulta, pero es verdad que se requiere más información y más datos para poder aclarar pues, ciertas cosas. ¿Qué papel exactamente le vamos a dar? ¿En qué patologías lo vamos a tratar como monoterapia? ¿En cuál otras vamos a necesitar combinarlo con los tratamientos habituales? También la dosificación, la pauta, la forma de administración, en qué pacientes puede merecer la pena aplicarlo tópicamente en forma de serum, en qué otros puede merecer la pena hacerlo infiltrado. Bueno, hay todavía interrogantes y preguntas, pero que seguramente junto con la colaboración que ya desde hace unos meses hemos establecido con BTI, pues muchas de estas preguntas conseguiremos ir contestándolas próximamente. ¿Cómo se inició esta colaboración? Bueno, entre otras cosas, porque nos interesaba dar una mejor respuesta a las pacientes con alopecia frontal fibrosante. Digo las porque, aunque también hay varones afectados de alopecia frontal fibrosante, son mucho menos y en general no suelen consultar. La alopecia frontal es una forma de alopecia cicatricial. Esto es lo que condiciona el pronóstico, porque la inflamación que se genera alrededor del folículo lo termina destruyendo y hace que sea una pérdida irreversible, lo que desde un punto de vista estético afecta bastante al paciente. La etiología es desconocida, se cree que hay una base autoinmune. Se habla también de la posibilidad de factores hormonales, de disruptores hormonales. La gran mayoría de pacientes afectadas son posmenopáusicas, por encima de 60 años, y de ahí también un poco ese papel que se da a las hormonas, aunque no está del todo aclarado. Histológicamente se parece al líquen plano, de hecho se considera una variante del líquen plano pilar, lo que pasa que tiene una manifestación clínica peculiar y es que produce un retroceso de la línea de implantación. Ocurre de una manera bilateral y simétrica, se produce como una especie de diadema, de corona, que va retrasando el pelo hacia atrás. Por eso a veces para objetivar si está progresando o no, se hace una medida desde las cejas, que también por otra parte suelen estar afectadas y suele haber menos densidad, hasta la zona de nacimiento de pelo. La zona de pelo que se va perdiendo adquiere este color como más nacarado, más blanquecino, que contrasta en esta paciente en concreto no demasiado, porque ya no tiene demasiado daño solar, pero en pacientes que tienen más daño actínico, la piel de la frente pues, suele tener más pecas, más manchas del sol y, sin embargo, la zona en la que se produce el retroceso, la piel es mucho más blanquecina. Y cuando la alopecia frontal fibrosante está activa, se observa eritema y esta hiperkeratosis folicular, que es lo que nos indica esa actividad, y es ahí cuando debemos actuar, porque si no quitamos ese componente inflamatorio, el folículo va a ser destruido y, como ya hemos dicho antes, ese cambio va a ser irreversible. Tratamientos para la alopecia frontal fibrosante tenemos varios, pero ninguno está protocolizado y realmente los resultados son bastante decepcionantes en todos los casos. Y ninguna de las opciones ha demostrado ser capaz de modificar la evolución natural de la enfermedad. Ya desde hace años hay varios artículos que demuestran la eficacia de Endoret PRGF en el tratamiento de la alopecia androgenética. Y de manera más reciente, desde el año 2019, 2020, 2021, han empezado a surgir también varios trabajos que confirman estos buenos resultados en alopecia frontal fibrosante. Teniendo en cuenta esto, fue por lo que decidimos contactar con BTI para intentar desarrollar este estudio de fase 3, aleatorizado, paralelo, controlado con práctica clínica habitual, para evaluar tanto la eficacia como la seguridad y la eficacia y la tolerabilidad, de este tratamiento en los pacientes con alopecia frontal fibrosante. Es un estudio que ya está aprobado, está pendiente de que podamos empezar pues, probablemente a principios del año 2022 y la idea es reclutar 74 pacientes que se van a dividir en dos grupos. Uno va a ir solamente con tratamiento tópico con clobate, que es con clobetasol, que es lo que habitualmente hacemos en la práctica clínica diaria, y el grupo estudio va a ir con la misma pauta de clobetasol asociado a infiltración de Endoret PRGF el primer mes de forma semanal y durante 2 meses más de forma quincenal. Y a raíz de este estudio, desde BTI nos propusieron hacer algo similar con otra patología que también nos da bastante problemas, porque ya vais a ver que tiene también muchas similitudes con la alopecia frontal fibrosante, que es el líquen escleroso genital.
Es también otra patología de etiología desconocida, se cree que también hay un trasfondo autoinmune, de nuevo se repite el componente hormonal porque la mayoría de pacientes son mujeres posmenopáusicas y en este caso lo que ocurre, se afecta la zona anogenital con una forma que se suele decir que es en 8 o en ojal de cerradura. Se produce un eritema que va progresando hacia atrofia y hacia placas nacaradas y termina produciendo secuelas importantes, con retracción vulvar, con sinequias, con fisuras, con pérdida. Esta paciente tiene prácticamente borrado todo el límite del labio menor y labio mayor. Realmente es una patología muy molesta. Produce picor, dificulta las relaciones, produce disuria y altera mucho la calidad de vida. Y encima tiene riesgo de degenerar a carcinoma epidermoide. Es verdad que, a diferencia de la alopecia frontal fibrosante, en general el líquen escleroso con tratamientos tópicos convencionales, con corticoides tópicos potentes y inmunomoduladores, en general lo solemos tener más controlado, pero los casos refractarios no suelen responder a nada, ni siquiera inmunosupresores tipo ciclosporina o metotrexate, y luego el uso muy continuado de corticoides tópicos potentes puede generar más atrofia y ya el propio líquen de por sí genera atrofia. Igual que comentábamos antes, hay evidencia ya desde hace años de la utilidad de Endoret PRGF en el líquen plano ulcerativo oral y también en el líquen escleroso genital, que como veis pues hay ya varias referencias al respecto. Por lo que hemos decidido también, este estudio está todavía en una fase un poquito más temprana, estamos todavía desarrollando el borrador y todavía pues tenemos que valorar algunas cosas, pero bueno, la idea también es evaluar tanto la eficacia, la seguridad como la tolerabilidad de este tratamiento. Pero bueno, todavía, lo que comentamos, está un poquito más en una fase más temprana y a ver si para el 2022 podemos tenerlo más definitivo. Y luego ya para terminar, pues simplemente decir que como reflejo un poco de la colaboración entre BTI y el Servicio de Dermatología, pues ya han surgido varios trabajos y publicaciones y bueno, y seguramente pues en el futuro sigan surgiendo muchos más. Y eso es todo. Gracias. Bien, muchas gracias a los dos. Despedimos de momento a Ander Pino de BTI y a Suriño Martínez de la Gran del Servicio de Dermatología. Probablemente les pidamos que suban al final para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Pasamos bien del ejemplo de BTI, nuestro buque insignia en medicina regenerativa e implantología oral, para pasar a otro grande de Corporación Mondragón, en este caso a ULMA. Y para presentar el ejemplo de colaboración con ULMA tenemos con nosotros a Eric Isusquiza, responsable de software en ULMA, y a la doctora Ángela Gómez, de la Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología de la OSI Araba. Por favor, la mesa es vuestra. Egunon, buenos días. Mi nombre es Eric Isusquiza, soy responsable de software en ULMA Medical Technologies, una empresa perteneciente al grupo ULMA y que está ubicada actualmente en Oñati, en Guipúzcoa. En ULMA Medical Technologies desarrollamos sistemas inteligentes basados en algoritmos de inteligencia artificial con la misión de transformar la calidad y la accesibilidad de la atención sanitaria. Nuestra especialidad es el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial basados en algoritmos de deep learning o aprendizaje profundo y machine learning, y también plataformas digitales para poder apoyarnos los procesos y mejorar los procesos de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de diversas patologías. Además de software, también desarrollamos dispositivos de hardware para la captura de imágenes médicas. Actualmente estamos centrados en tres ámbitos de la medicina, que serían la oftalmología, la dermatología y la cardiología. El proyecto en cuestión, en el que colaboramos con BioAraba, es del ámbito de la oftalmología. En ULMA llevamos ya varios años desarrollando una solución completa para el cribado automático de la retinopatía diabética, compuesta por un dispositivo de hardware, un retinógrafo no migrático portátil, un sistema de inteligencia artificial para la detección de las microaneurismas en este caso, y también una plataforma web, una plataforma digital para mejorar los procesos de diagnóstico y seguimiento de la retinopatía diabética. Como sabéis,
la diabetes cada vez afecta a un mayor porcentaje de la población. Los datos que ves en pantalla son los últimos datos que ha publicado la Federación Internacional de la Diabetes en el Atlas, que saldrá publicado el próximo 6 de diciembre. Se espera que 537 millones de adultos entre 20 y 79 años padecen ya actualmente diabetes, es decir, 1 de cada 10 adultos. Una de las complicaciones de la diabetes suele ser la retinopatía diabética, una complicación de la diabetes, digamos, en el globo ocular, en el sistema ocular. Como os comentaba antes, en ULMA desarrollamos ya un dispositivo para capturar imágenes de retina, como las que podéis ver en pantalla, que son al final las imágenes de la retina las que se utilizan actualmente para realizar el diagnóstico de la retinopatía diabética. También tenemos desarrollado una plataforma digital, una plataforma web para mejorar, digamos, los procesos de diagnóstico y de seguimiento de la retinopatía diabética en este caso. Y también contábamos con un sistema de inteligencia artificial para la detección de microaneurismas, que son la lesión incipiente, digamos, de la retinopatía diabética, unos pequeños puntitos rojos que aparecen en las retinografías. Por lo que el sistema de inteligencia artificial lo que nos detectaba es dónde se encontraban estas microaneurismas y nos las marca en pantalla, como podéis ver en la propia presentación. Desde ULMA teníamos dos objetivos, ¿no? Por un lado, queríamos mejorar las métricas de rendimiento del sistema de detección de microaneurismas en cuanto a sensibilidad y especificidad. Y por otra parte también queríamos añadir diferentes módulos al propio sistema para la detección de lesiones más tardías de la propia enfermedad, de la propia retinopatía diabética, como pueden ser las hemorragias, los exudados duros y los exudados blandos. Por lo que nos pusimos en contacto con BioEF. Desde BioEF se nos dirigió a BioAraba y les presentamos, digamos, un poco el proyecto, ¿no? Diseño, desarrollo y validación de un sistema de software automático para el cribado de retinopatía diabética. En esta diapositiva de aquí os enseño un poco las diferentes fases que ha tenido el propio proyecto, ¿no? Primeramente se le presentó el proyecto al Departamento de Innovación de BioAraba y al equipo de oftalmología. Se vio que había interés por parte de Osakidetza en el propio proyecto, por lo que empezamos con la redacción de la memoria técnica del propio proyecto. Una vez redactada, se la presentamos al Comité de Ética y una vez obtuvimos una resolución afirmativa, empezamos ya con la primera fase del proyecto per se, ¿no? La anonimización y la extracción de las retinografías del programa de cribado de OSI-Araba desde los años 2008 al 2020, que constaba de 52.238 imágenes de retina. Además de las imágenes, también se extrayeron metadatos asociados, es decir, si cada retinografía, el paciente que estaba detrás de cada retinografía era diabético, sí o no, y la edad del propio paciente. Y se procedió a realizar una limpieza de las imágenes. Por un lado, se eliminaron las imágenes que no cumplían con los criterios de inclusión, en este caso menores de 18 años y los no diagnosticados con diabetes tipo 1, tipo 2, en el momento en el que se les capturó la retinografía. Se eliminaron 5.808 imágenes de esta tipología y, por otro lado, también se realizó un filtrado de las imágenes de mala calidad, en la que nos encontramos con 12.754 imágenes que no eran valorables, digamos. Por lo tanto, nos quedamos con 33.677 retinografías que podrían ser utilizadas para el desarrollo del propio proyecto. En esta diapositiva de aquí veis una imagen, ¿no? Son las tres fases, digamos, más importantes en cualquier proyecto de inteligencia artificial o de análisis de datos. La primera etapa o la primera fase, y la más importante de todas, es la generación de una base de datos de calidad. Por lo que, pues, como os comentaba, teníamos ya 33.000 imágenes de calidad, digamos, y luego Ángela os explicará con mayor nivel de detalle, pero junto con BioAraba y oftalmólogos de OSI-Araba, procedimos a anotar cada una de las imágenes, es decir, qué imágenes tenían indicios de retinopatía diabética y cuáles no. Una vez teníamos la base de datos completa, con las retinografías y los diagnósticos asociados, pasamos a la fase de entrenamiento y validación del propio modelo. Para el entrenamiento del modelo, actualmente estamos utilizando el 80% de la base de datos que tenemos generada y tenemos el 20% restante apartado para realizar, digamos, las primeras validaciones del propio sistema. Una vez tengamos el algoritmo entrenado y validado, pasaremos a la tercera fase, que es la fase de inferencia, que es al final el servicio de predicción, ¿no? Donde el usuario final
realiza una consulta al propio algoritmo, es decir, le envía una retinografía que nunca jamás antes ha visto el propio sistema, y este sistema le contesta con la predicción. En este caso era la localización de varias lesiones, características de la retinopatía diabética, como son las microaneurismas, las hemorragias, los exudados duros y los exudados blandos, y por otra parte también el grado de retinopatía diabética que ve en la propia imagen. Y ahora, por último, os voy a enseñar, esta es una imagen de la propia plataforma de gestión, digamos, o de mejora de los procedimientos de diagnóstico y de seguimiento de la retinopatía diabética. Y como podéis ver ahí, debajo tiene un botón azul que dice analizar imagen. Si clicamos en analizar imagen, ponemos en marcha, digamos, ya el sistema de inteligencia artificial, que lo que nos hace es, por un lado, marcar dónde ve las lesiones de manera automática y también nos dice el nivel o el grado de retinopatía diabética que ve en la propia imagen. Y bueno, ahora os dejo con Ángela, que os va a dar más detalles de tanto de la diabetes como la retinopatía diabética. Os va a comentar también con mayor nivel de profundidad el proceso de generación de la propia base de datos. Y por último, os enseñaré algunos resultados del software que tenemos actualmente desarrollado y los beneficios que le puede aportar la implantación de este tipo de soluciones al sistema sanitario. Osakidetza. Buenos días a todos. Como ha comentado Eric, la diabetes mellitus es una enfermedad muy prevalente en el mundo que está aumentando a lo largo de los años y que se estima que el número de personas afectadas en el año 2030 supere los 600 millones. Esto se debe a un crecimiento de la población, un envejecimiento de la misma y un estilo de vida un poquito más sedentaria, aumentando el número de muertes por esta causa a más de 6 millones y también genera un gran gasto sanitario derivado del control, seguimiento y tratamiento de esta enfermedad. 1 de cada 3 pacientes diabéticos sufren algún grado de retinopatía diabética. Lo más importante y en lo que nos tenemos que centrar es que una adecuada detección y un tratamiento precoz de la misma podría evitar más del 90% de los casos. Una breve introducción de la fisiopatología de esta enfermedad es: debido a un mal control del azúcar, se produce una alteración en los vasos de la retina que hace que provoca una falta de aporte de oxígeno a la misma, generando la retinopatía diabética y el edema macular diabético. Según la escala internacional de la severidad de la retinopatía diabética, la clasificamos en 5 estadios: sin retinopatía diabética aparente, donde no vemos alteraciones; retinopatía diabética no proliferativa leve, donde se observan pequeños microaneurismas, que, como ha dicho Eric, es la primera lesión que aparece en esta enfermedad; la retinopatía diabética no proliferativa moderada, donde aparecen hemorragias y microaneurismas; y la retinopatía diabética proliferativa. La severa, perdón, la no proliferativa severa, donde se asocian también alteraciones en los vasos, múltiples hemorragias, exudados duros y algodonosos. Y por último, la retinopatía diabética proliferativa, que es el estadio más avanzado y grave para el ojo, que aparte de todas las lesiones que se han descrito en los estadios previos, asocia también la formación de vasos anómalos como consecuencia de la isquemia a nivel de la retina. Otra entidad es el edema macular diabético, que es la causa más frecuente de pérdida de agudeza visual. Esto se produce porque se acumula líquido, se inflama la zona central de la retina, se inflama la mácula, produciendo esta disminución de la visión. Esta es una imagen de la plataforma web donde realizamos las anotaciones de las imágenes. Y son estas las anotaciones las que se utilizarán para el entrenamiento del software y que más adelante veremos el resultado del modelo una vez entrenado. Sí que es importante que para el aprendizaje de este software deberemos de clasificar en función de la calidad de la imagen, en función de si existe o no retinopatía diabética y si existe o no edema macular diabético, y este software también nos permite describir lesiones retinianas independientes a esta enfermedad, como pueden ser drusas, por ejemplo. Esta es una imagen en color, una retinografía, que es la que nosotros recibimos para iniciar el proceso de anotación, donde iremos marcando las diferentes lesiones que observamos. Este software dispone de una herramienta como es el filtro, este filtro que nos es útil porque muchas veces nos ayuda a diagnosticar lesiones que en la imagen en color nos habían pasado desapercibidas.
Ahora vamos a ver diferentes ejemplos del resultado del software. Esta es una retinografía con una retinopatía diabética no proliferativa leve. Vemos un microneurisma aislado. Esta es otra imagen del mismo estadio con algún otro microneurisma. Una retinopatía diabética no proliferativa moderada, donde se observan múltiples exudados duros y hemorragias. Y una retinopatía diabética no proliferativa severa. Aquí se observan múltiples hemorragias, microaneurismas, exudados duros y exudados algodonosos. Por último, una imagen del edema macular diabético, donde se observan exudados alrededor de la zona central de la retina, que es la mácula. En este esquema os comentamos cómo se realiza actualmente el cribado de la retinopatía diabética en la OSI. A todos los pacientes diagnosticados de diabetes mellitus sin retinopatía diabética conocida se les realiza una captura de retinografía, una retinografía por parte del personal de atención primaria. Y son estas imágenes las que a través de la telemedicina describirá o las clasificará el oftalmólogo si existe o no patología. Si no existe patología, volverán al circuito previo con el periodo de la nueva revisión en 1 o 2 años en función de si hay o no patología. Y las imágenes patológicas, el oftalmólogo derivará el plazo para ser revisadas de forma presencial por el oftalmólogo en el ambulatorio. El cribado, este es un esquema con el cribado con el que realizaremos el cribado una vez disponible el software. La misma muestra de la población se le realizará la captura de la retinografía y es en el primer paso donde se realizará el primer cribado por el software de ULMA. Gracias a su algoritmo diagnóstico nos enviará al oftalmólogo aquellas retinopatías diabéticas, o sea, aquellos pacientes que presentan ya una retinopatía diabética y el oftalmólogo las revalorará para confirmar o no si está afectada. Bueno, ¿qué nos aporta? Una automatización del proceso, una agilización en el proceso del diagnóstico, seguridad de los datos, no dependencia del personal especializado y un uso generalizado en los diferentes centros de atención primaria. Optimización de las horas del especialista, los oftalmólogos solo revisarán aquellos casos patológicos. Sí que va a aportar una rapidez en los resultados, son unos resultados prácticamente inmediatos, disminuyendo las demoras y las listas de espera, una seguridad para el paciente y también un ahorro económico. Esto es todo, muchas gracias. Bien, muchas gracias a los dos, a Eric Susquiza de ULMA Medical Technologies y a la doctora Ángela Gómez de la Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología de la OSI Araba. Como creo que vamos bien de tiempo, en este momento voy a aprovechar para contextualizar de nuevo la sesión y ver un poco los dos tipos de ejemplos que hemos visto ya y de paso pasar ya al siguiente y último ejemplo, que es la colaboración con Oreca Interactive. Bien, en primer lugar, en el caso de BTI, tenemos el Servicio de Dermatología de la OSI Araba, que identifica una tecnología sanitaria que puede ser de interés para el tratamiento de algunas patologías que tratan desde su servicio y buscan el socio tecnológico y contactan con él para establecer esa colaboración. En el caso de ULMA es un poco distinto. Es cierto que la colaboración se inició hace ya años, pero cuando llega el proyecto que lidera y que coordina BioAraba es porque en este caso ULMA tiene la necesidad de desarrollar, vamos a decir, un software previamente diseñado para la identificación de microaneurismas, desarrollarlo más allá para la identificación de otras lesiones asociadas a retinopatía diabética. 33.000 y pico imágenes útiles son muchas imágenes para anotar. Esto me hace volver atrás a unas palabras que he dicho durante mi intervención. Decía que el sistema sanitario quiere convertirse en socio preferente, entre otras cosas por su conocimiento y por sus capacidades. Pues en este caso tenemos el proyecto liderado por BioAraba, en el cual hemos podido incorporar, gracias a esas capacidades del sistema sanitario, a oftalmólogos del Instituto Biodonostia y del Instituto Biocruces Vizcaya para colaborar en el proyecto y poder responder con mayor agilidad a esa necesidad de anotar esa cantidad de imágenes.
y de esa forma dar respuesta de manera más rápida, que es un poco lo que todos buscamos cuando llevamos a cabo este tipo de proyectos y de colaboraciones, ¿no? Entonces, por último, vamos a pasar ya a la colaboración entre Horeca Interactive y la OSI Araba. En este caso tenemos una idea que surge de la OSI Araba, para desarrollar la cual la OSI busca el socio tecnológico y, bueno, esa relación, vamos a decir, se va estrechando de alguna manera hasta convertirse en una colaboración mucho más estrecha, valga la redundancia. Para explicarnos esta colaboración tenemos con nosotros a Imanol Erauskin, CTO, director técnico de Horeca Interactive, y a Gaspar Sánchez Merino, del Servicio de Física Médica y Protección Radiológica de la OSI Araba. Gracias a los dos. Me llamo Imanol Erauskin. Hola. Ah, es que vos lo tienes apagado. Ahora, ¿no? Bien. Kaixo egunon, me llamo Imanol, soy el CTO de Horeca Interactive. Y bueno, antes de nada, dar las gracias a Gaspar por confiar en nosotros y llevar a cabo este proyecto. ¿Ahí mejor? Bien. Bien. Pues en Horeca Interactive lo que hacemos es combinar tecnologías para conseguir distintas soluciones. Estas tecnologías mayoritariamente son la realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Y también usamos gráficos de última generación, al punto de que algunos son ya fotorrealistas. Y ya tenemos una experiencia de 15 años desarrollando este tipo de herramientas, tanto herramientas como también soluciones de entretenimiento para aprendizaje o para jugar. Bien, y luego ya enfocándonos más en healthcare, los trabajos que hemos hecho, pues siempre intentamos centrarnos que sean lo más realistas posibles para que el que está usando se crea esa simulación y se meta en esa simulación para que luego trabaje y aprenda. Vale, como os he comentado, las tecnologías que más usamos: realidad virtual, WebGL, realidad aumentada, proyección interactiva, realidad mixta y body tracking, o sea, traqueo corporal para hacer distintas cosas. Y bueno, y algunos de nuestros clientes, pues bueno, aquí ya veis, algunos más grandes, otros menores. Bueno, ya tenemos unos cuantos. Vale, proyectos de referencia que tenemos. Hacemos proyectos tanto de industria, retail y healthcare, pero aquí nos vamos a centrar en lo que hemos trabajado en healthcare. Bien, Skin Diseases Simulator. Este es un trabajo para Almiral, para ver la evolución de sus productos sobre pieles afectadas. Aquí el problema que tenía Almiral era la dificultad de conseguir fotos de sus pacientes, porque no querían salir en fotos con esas heridas. Entonces la solución ha sido crear modelos fotorrealistas. En este caso hemos hecho 4 torsos con distintas afecciones y distintos tratamientos que se le aplica a cada uno. Y podemos ver la herida, cómo va evolucionando, y podemos ver en detalle ya la misma herida, como va, o sea, haciéndole zoom entero. Bien. Aquí podéis ver que ya marcamos cada herida y ponemos datos de interés de cada herida. Bien. Novartis VR Presenter. Esto se hizo para la agencia Novartis y el problema que tenían era que iban a hacer un evento de unas 70 personas, llegó el COVID y ya no pudieron hacerlo. Entonces la solución ¿cuál fue? Mandar unas gafas de realidad virtual a cada uno de los asistentes a esa ponencia
y grabar a los ponentes vía croma, de manera que los que estaban viendo la ponencia en VR veían un escenario 3D con el presentador cortado en croma ahí encima del escenario, y luego el mismo presentador podía controlar un panel grande que ahí veis arriba a la derecha, que cambiaba las diapositivas, ponía distintos vídeos, ponía vídeos 360 hablando del producto y también modelos 3D de moléculas y donde le aparecían al visitante, le aparecían ahí delante. Vale. Fue un éxito y el evento salió muy bien. Estuvieron muy contentos. Bien. Anatomy Art Augmenter. Vale, este es un trabajo que estamos ahora trabajando para 3B. Vale, 3B tiene muchos productos que son muñecos anatómicos, donde se le pueden desmontar pulmón, corazón, hígado, eso es el típico que tienen los médicos, pero el problema que tenían era, una vez imprimidos esos modelos, tenían que apuntar a mano los numeritos de cada parte de ese órgano. De manera que nosotros, ¿qué hemos hecho? Con realidad aumentada detectamos ese órgano y ya por realidad aumentada nos pone esos puntos. Entonces estamos ahorrando que luego haya que ir pintando esos números. Y bueno, estamos trabajando. Eso es. Y seguimos. Bien. Ahora, Trebeki es el trabajo que hemos hecho para BioAraba. Bueno, el objetivo de este simulador es que los médicos sin experiencia con enfermos COVID puedan simular esos tratamientos y para cuando les llegue un caso real ya estén entrenados y puedan responder más rápidamente. Vale, la forma en la que hemos hecho lo hemos dotado de dos formas de usarlo. Una sería la automática, donde el alumno usa el sistema y el mismo sistema le va guiando si lo ha hecho mal o bien. Y el modo manual, que está un profesor controlando las constantes vitales del paciente, como si tiene ingurgitación aquí en el cuello, si tiene los pies hinchados, la manera en la que respira, los ruidos que se escuchan al auscultarlo. Y el alumno tiene que adaptarse a los cambios que haga el profesor rápidamente. Y ya el mismo profesor decide, según las acciones del alumno, si ha sido correcto o no correcto. Y si no ha sido correcto, pues el paciente muere. Bien. Vídeo, pero lo pasaremos. ¿No? Sí, casi mejor. Vale, y luego Gaspar ya nos explicará más en profundidad el trabajo que hicimos para Arna Simulator. Y paso al segundo trabajo que hemos hecho con BioAraba, que es Hemianopsia Analyzer. Vale, en este caso, la problemática que se nos trasladó desde BioAraba era que cuando los pacientes le dan una trombosis, también los músculos oculares también quedan afectados y es importantísimo detectarlo y tratarlo cuanto antes, que si no le queda así de por vida. Entonces, lo que propusimos es una aplicación de VR donde las gafas detectan los ojos del paciente, de manera que podemos controlar hacia dónde está mirando. Y, por ejemplo, le ponemos un pájaro, en este caso un colibrí, donde el paciente tiene que seguir con la mirada. De manera que el médico puede identificar fácilmente qué zonas no está enfocando bien. Y una vez detectado este problema, el médico mismo puede mover al pájaro de manera que pase de la zona que enfoca bien a la zona que enfoca mal, forzando la visión del paciente y recuperándolo. Vale. Y os voy a explicar las distintas fases o aplicaciones que tiene Hemianopsia. Bien, la tecnología que usamos para detectar los ojos se llama TOBI. Es una tecnología que está implantada en distintas gafas VR y se está actualizando y están saliendo nuevas versiones.
Entonces, cuando nos llamaron, primero no sabíamos de la existencia de esta tecnología, porque es muy nueva, y luego al rato le pudimos proponer este tipo de gafas. Vale, lo primero que hacemos es una campimetría VR, de manera que en cada ojo va pintándole unas luces y el paciente tiene que decir si lo ha visto o no, y de manera ya con eso hacemos un mapa de qué zonas ve y qué zonas no ve. Vale. El juego del colibrí que os he comentado, que sería la parte de detectar a qué zonas no mira bien el paciente, que también eso nos sirve en la campimetría para saber qué zonas no mira bien. Y luego, en la segunda fase podemos generar un recorrido al pájaro para que esté siguiendo ese recorrido según le interese al médico cómo vaya moviendo los ojos del paciente. Bien. Otra aplicación sería cocina VR. Se nos comentó que sería muy interesante ponerle acciones normales y que hacemos a diario para que el usuario le sea fácil usarlo y ya vea claro lo que tiene que hacer. En este caso era ponerse un café, de manera que lo primero que le dijimos es de qué lado está rotado todo el escenario, si el armario está a la derecha o el armario está a la izquierda, según qué lado hemianóptico tenga peor. Y es simplemente coger la taza, llenarla de agua, echarle café y ya está, ya tienes el café. Y ahí el médico puede ver cuánto tiempo tarda y se le está haciendo bien. Vale, un minijuego de atrapa la fruta. Aquí simplemente tenemos un guante rojo y un guante amarillo. Con el amarillo tiene que coger limones que le vienen y con el derecho manzanas que le vienen. Con eso estamos trabajando, ese es su reflejo y que vaya trabajando eso. Como lo tenemos hecho, tiene distintos niveles de dificultad y en la más difícil a un boxeador mismo le costaría coger todas las frutas, pero bueno, tiene ese avance para que vayan practicando y mejorando los pacientes. Y por último tendríamos las ilusiones ópticas en VR, que también nos trasladaron desde Vivaraba, que sería muy interesante esas ilusiones ópticas porque debe ayudar a mejorar campos hemianópticos. Vale, todas estas aplicaciones guardan los datos en el ordenador de manera que podamos ir viendo la evolución del paciente cotejando estos datos guardados. Y ahora ya le doy parte a Gaspar. Sí, a ver si consigo colocarme esto bien. Sí, yo voy a explicar un poco cómo ha sido vamos a decir, el día a día o cómo ha sido la práctica del desarrollo de estas aplicaciones. Para empezar un poco, aunque yo creo que Imanol ya lo ha comentado, pero ubicándonos, se trata de dos proyectos que lo que intentan es explotar las posibilidades de la tecnología de realidad virtual, que sería de los tres casos de realidades extendidas. Tenemos la realidad virtual que lo que hace es que genera un mundo sintético y la persona experimenta ese mundo, es decir, todo es digital y podemos reproducir prácticamente cualquier situación que se nos ocurra. Y luego hay dos tecnologías de realidad extendida donde tenemos pues, otro tipo de dispositivos que lo que hacen es añadir información o elementos virtuales a la realidad cotidiana que todos experimentamos. En este caso son dos aplicaciones que lo que hacen es trabajar sobre realidad virtual, que se visualizan en dispositivos de este estilo, como veis, tapan el campo de visión, con lo cual lo que hacen es, una vez que los tenemos colocados, reproducir una situación o un mundo, el que sea, y hacer que nosotros nos sintamos inmersos en esa situación. Tenemos con Oreca actualmente dos proyectos de realidad virtual, como ya ha explicado Imanol, que en el contexto del mapa de la salud digital, de las posibles aplicaciones de la tecnología para la salud, se ubicarían, pues uno de ellos, el de hemianopsia, en lo que serían aplicaciones de las tecnologías que nos permiten plantear un tratamiento para el paciente. Es decir, el primer uso de estas gafas sería para recuperar o
intentar mejorar esta hemianopsia que padecen algunos pacientes de un ictus. Es, por lo tanto, una herramienta terapéutica. Y la siguiente aplicación, que es la plataforma de manejo de paciente COVID, es una aplicación orientada al entrenamiento o a educación o manejo de situaciones que tienen que aprender alguien a llevar a cabo, ¿no? Los dos proyectos tienen un poco la misma estructura, es decir, la idea, la necesidad surge del sistema sanitario y son investigadores de Villaraba los que tienen, vamos a decir, la idea. Se encuentra financiación mediante convocatorias competitivas. En el caso de Mianopsia fue EITB Maratoya y en el caso de Trebeki, que es la plataforma de realidad virtual para el aprendizaje, la simulación, fue una convocatoria intramural en Villaraba Vital. Y se busca a un socio tecnológico, que en este caso es Oreca, que tiene la capacidad de desarrollo y el conocimiento técnico para llevar a cabo estas ideas, para materializarlas. Yo voy a ir rápido en el de Mianopsia porque ya ha explicado bastante Imanol, pero bueno, básicamente es eso, es como consecuencia de un ictus. Algunos pacientes sufren una pérdida, una disminución del campo de visión y el planteamiento que se tuvo desde el sistema sanitario fue, bueno, nuestra hipótesis es que estas herramientas de realidad virtual pueden ayudar a rehabilitar estas hemianopsias post-ictus isquémico mediante pues, un software diseñado específicamente para esta tarea, ¿vale? Que es el que ha explicado antes Imanol. El software se ha desarrollado, ¿no? Está ya terminado, y ahora vendría la segunda parte, es decir, vale, hemos tenido una idea, hemos hecho el desarrollo, ahora nos queda evaluar si realmente esto funciona o no. No sabemos si va a funcionar. Entonces, ahora lo que se va es a evaluar esta herramienta, se va a evaluar la eficacia pues con pacientes. Frente a la práctica habitual, que, bueno, que es comunicar al paciente, explicarle la situación cuál es, pero no hay una terapia ahora mismo que dé solución a este problema. Y para ello pues, bueno, se ha planteado un ensayo clínico y todo el proceso que nos va a permitir ahora determinar si realmente esta herramienta que se ha diseñado y que ya funciona es efectiva o no es efectiva en el tratamiento de este problema. El segundo proyecto, el de Trebeki, bueno, este tiene una historia, yo creo que común a muchísimos proyectos que hay ahora, que es que surge en el contexto de la pandemia. Recuerdo que, bueno, cuando empezó todo, hubo muchísimos, supongo que los recordaréis todos, mucho trabajo de diferentes grupos de hackers, ingenieros, todos querían poner a ayudar y empezaron a plantear la posibilidad de fabricar respiradores porque no iba a haber respiradores, porque esto iba a ser catastrófico. Nosotros también teníamos las antenas ahí puestas a ver si se podía, qué se podía hacer, en fin. El caso es que testeando esta historia de los respiradores fabricados en casa, vamos a decir caseros, con los clínicos nuestros, les transmitíamos, oye, mira, está pasando esto, vosotros cómo lo veis. Nos transmitían que eso no iba a ser un problema. Dicen, o sea, ¿acaso el problema podría ser que en la situación en la que estamos empieza a enfermar todo el mundo y no haya nadie que pueda utilizarlos o, en fin, haya gente que necesite un refresco para poder utilizarlos? Es decir, no es tanto la carencia de respiradores como de gente formada y que sepa manejarlos. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió plantear pues eso, también era un contexto muy complejo para dar formación, o sea, lo recordaréis todos, o sea, la situación era complicada. Entonces se nos ocurrió que la realidad virtual, por sus características, podía dar respuesta a este problema que nos transmitían. Entonces, el objetivo fue diseñar una plataforma de aprendizaje y entrenamiento basada en la simulación de diferentes situaciones y que funcionase con realidad virtual. Y como primer caso de uso o primera píldora formativa o como lo queramos llamar, fue, bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer una herramienta para el manejo de paciente COVID que requiere oxigenoterapia.
Bueno, las características técnicas ya las ha explicado Imanol, pero básicamente esto es súper versátil, es decir, ahora mismo hay un modo de funcionamiento autónomo, pero hay otro modo que yo creo que es el que tiene más utilidad, que es el que tiene... Hay un alumno que utiliza las gafas y un profesor al otro lado, que es el que de alguna manera va guiando la experiencia de lo que va ocurriendo. Y no es necesario que el profesor y alumno estén en la misma sala. Esto puede hacerlo un alumno en su casa o en el hospital y un profesor en cualquier otro sitio. Es muy versátil. Y aparte, cualquier herramienta, como pasa con cualquier herramienta informática, es muy fácilmente escalable. Es decir, una vez que tenemos el diseño de planteamiento inicial, podemos crear tantos casos de usos como sean necesarios. Este caso particular del manejo del paciente COVID se ha hecho con la colaboración de la unidad de ventilación mecánica del servicio respiratorio, con Olatz y con Xavi, que bueno, sin ellos obviamente esto habría sido imposible. Y el modo en el que hemos trabajado, pues es, como no, con videoconferencias, ¿vale? Que es el estándar, vamos a decir ya con COVID, de la manera de trabajar. En estas videoconferencias, que hemos tenido unas cuantas, ¿no, Imanol? Íbamos discutiendo las posibilidades que había, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Íbamos alineando un poco el proyecto. Se llegaba a una versión, ¿vale? Una versión del software que contenía todos los elementos que nosotros considerábamos que eran necesarios. Ellos se han desplazado al hospital también en un par de ocasiones. Los probábamos, estos son Olatz y Xavi, lo probaban. Ellos evaluaban la herramienta si cumplía con los requisitos que estaban planteados y hacían nuevas propuestas y empezaba otra vez el círculo. Esto ha sido un círculo que ha girado varias veces, ¿vale? Otra vez volvíamos a las videoconferencias, y vuelta a probar. Así hasta que ya finalmente hemos llegado a una solución. Por nuestra parte, claro, digo, es esencial el conocimiento que el sistema sanitario se ha aportado. Es decir, para poder hacer una herramienta que realmente sea útil y funcione, pues hay una cantidad enorme de detalles que se han tenido que trasladar a Horeca. Desde bueno, ¿cómo es la habitación en la que está el paciente? ¿Qué elementos tiene? Pues ha habido que explicarle, pues tiene esto, tiene lo otro. ¿Cuáles son los importantes? ¿Cuáles son los que tenemos que virtualizar? Este. ¿Qué síntomas presenta el paciente? Claro, no podemos poner todos los síntomas del mundo. Hay que acotar a aquellos que son relevantes para la situación que queremos manejar. Pero claro, todo esto Horeca lo desconocía hasta que se le ha transmitido y bueno, han sido muchas reuniones y mucha información en la que se le ha trasladado, ¿no? Cómo es la sala, qué elementos hay, qué instrumental hay, qué equipamiento se maneja, cómo son estas gafas nasales, mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo que ha sido pues, un trabajo bastante grande. Bueno, y después de muchos meses trabajando, ya tenemos Trebequilla es una realidad, existe, ¿vale? Cuando uno se pone las gafas y entra en la aplicación, lo primero que ve es un hospital con diferentes salas a las que puede acudir. Esto es porque en principio pensamos que la herramienta, aunque hemos desarrollado un caso de uso particular, tiene unas posibilidades enormes y en el workshop así lo hemos también visto, lo hemos trabajado y la verdad es que es una cosa que nos permite, pues por ejemplo, ahora mismo solo tenemos el manejo del paciente COVID, pero imaginemos que queremos ir a urgencias generales. Ahí solo hay 4 casos, pero podríamos tener un montón de píldoras formativas para atender a la formación o el entrenamiento en diferentes cuestiones que tengan interés para pues, los alumnos o los residentes o lo que sea que tienen que formarse en el hospital, ¿no? Si entramos a respiratorio, pues otra vez podría haber en principio un montón de diferentes píldoras que atienden a diferentes necesidades, ¿vale? Y bueno, si en el caso nuestro, pues al entrar en cualquiera de ellas, lo que te encuentras ya son los modos de uso que tiene. Está también realizada ya de inicio en inglés, euskera, español. Tiene diferentes modos de uso, como ha explicado Imanol. Uno puede ser totalmente autónomo, aunque son casos muy simples, pensados sobre todo para adquirir cierto manejo con la aplicación, hasta casos online en los que vamos a decir que jugamos en un mundo abierto donde es el profesor el que dicta cómo va a desarrollarse la situación. Y bueno, esto es un poco una foto... Uy, perdón, quería poneros. O sea, que no sé cómo hacer... Disculpa. Bueno, da igual. ¿Esa animación? Sí, pero no me funciona el vídeo. No sé si pueden enter.
Perdón por el lío. Bueno, en fin, da igual. El caso es que la aplicación ya existe. Bueno, aquí en la parte superior izquierda sería una foto de lo que es... Bueno, porque veáis un poco, aunque esto es muy difícil de trasladar porque cuando se ve una pantalla plana, como estamos viendo aquí, tienes una sensación. Los que han estado en el workshop y han podido probar cómo es la experiencia cuando te pones esto, es realmente impresionante, porque la capacidad de inmersión que tienen estos dispositivos es espectacular. De verdad, estás viviendo la situación a la que te tienes que enfrentar. Y bueno, ahora el trabajo que nos queda por hacer es el de estudiar si este tipo de, o sea, que esta formación virtual que aporta, que podría aportar dentro de lo complejo que es la formación de los profesionales sanitarios. Da la impresión de que, hombre, no es, como todo en este mundo, no es la solución definitiva, pero es una herramienta que va a aportar valor y que en determinados casos puede tener, pues, ser de gran interés. Ya para finalizar, bueno, un poco por resumir lo que ha sido nuestra experiencia con Horeca, bueno, os he presentado dos ejemplos de desarrollos de aplicaciones de realidad virtual, dos desarrollos muy distintos, porque uno está orientado al tratamiento y el otro está orientado al entrenamiento de profesionales. Desde el sistema sanitario nosotros hemos aportado la idea, la necesidad, lo que necesitábamos, lo que queríamos hacer y la experiencia clínica, es decir, toda la información que permite que esta simulación sea verosímil y que útil viene del sistema sanitario. Pero por otra parte, desde la empresa, pues han aportado el conocimiento técnico, es decir, son los que han sabido programar esta herramienta para que sea una realidad y corran los dispositivos de realidad virtual, la capacidad de desarrollo, porque no solamente saber programar, sino saber llegar a un desarrollo y que funcione, y bueno, pues la capacidad también que tiene la empresa para, en un momento dado, distribuir y comercializar, si fuese el interés de vuestro, pues estas herramientas. Y bueno, yo lo describiría como una relación simbiótica, sinérgica, no sé, en la que hemos aportado cosas los unos a los otros y que la unión de los dos ha sido más fuerte que cada uno de los dos por separado. Y eso es todo. Gracias. Gracias a los dos, gracias Gaspar, porque no podíamos haber cerrado esta sesión de ejemplos, o al menos las presentaciones, de mejor forma que con esa expresión, ¿no? Relación simbiótica entre el sistema sanitario y en este caso una empresa. Voy aprovechando, bueno, como he dicho, que íbamos bien de tiempo, voy a dejaros que maduréis un poquito todas esas preguntas que seguramente habrán surgido después de escuchar estos ejemplos y voy a aprovechar para, de nuevo, contextualizar. Antes he contextualizado los ejemplos en el tipo de colaboración que se habían establecido. Este último, Gaspar, lo ha explicado perfectamente. Ahora también quiero aprovechar para contextualizar en el marco de la estrategia RIS3 Salud Personalizada que ya hemos comentado anteriormente. En esa estrategia se han definido 4 áreas prioritarias de trabajo, que son medicina personalizada y terapias avanzadas, dispositivos y tecnologías médicas, salud digital y Big Data y, por último, neurociencias y salud mental. Bien, como podéis ver, los 3 ejemplos, o las 3 colaboraciones, mejor dicho, por ejemplo, han sido 5. Las 3 colaboraciones que se han presentado encajan perfectamente en esas áreas prioritarias, en 2 de ellas, en medicina personalizada, por un lado, y en salud digital y Big Data, por otro, que están definidas dentro de la estrategia que marca la hoja de ruta que debemos seguir desde el sistema sanitario y desde el tejido empresarial y resto de agentes científico-tecnológicos, ¿no? para conseguir esos objetivos y esos nuevos retos de cara a los siguientes años de trabajo, ¿no? En el horizonte que marca el PCETI, que es el horizonte 2030. Y además, estos ejemplos han sido muy bien elegidos porque Marian García Fidalgo indicaba en su intervención, al inicio de la presentación, que uno de los objetivos del Instituto Bioáraba es ser un referente en salud digital. Y como podéis ver, 2 de las 3 colaboraciones que se han presentado son un claro ejemplo de por qué Bioáraba tiene esa capacidad de ser un referente en salud digital. Entonces, bien, después de este breve comentario, yo creo que podemos pasar, si os parece, al turno de preguntas, que me imagino que habrá muchas para los ponentes. No estaba previsto, no sé si tenemos algún plan de contingencia de cómo debe hacerse, si es preferible que los ponentes suban a la mesa.
no sé si estaba establecido o mejor están en... Y se pasa el micro cuando surja la pregunta. Egunon, Gustiori, lo primero de todo, enhorabuena a todos. Soy Ignacio Díez, del Servicio de Pediatría y además el coordinador docente de la pediatría en esta unidad docente. La primera pregunta o sugerencia es para los compañeros del proyecto TREBEC. Os falta una pata del banco, que es la UPV. Los licenciados en medicina ahora tienen que pasar por un examen práctico que es el ECOE, donde hay simulación y tenemos aulas virtuales, por así decirlas, en todas las unidades docentes. Os animo a trabajar en este proyecto en esa área, ¿no? De que a los pregrados les hagamos formación en hospitales virtuales utilizando realidad aumentada, que luego les sirva o que sirva de nexo de unión hacia el examen práctico de COE, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil gestionar los hospitales universitarios que 350 alumnos vean cuando pasan, por ejemplo, una crisis convulsiva o cómo tienen que actuar ante una anafilaxia, ¿no? O sea, que os animo y aquí os brindo la mano para colaborar en ese aspecto. Y en segundo lugar, para los compañeros del proyecto GULMA, en el que como pediatra, siempre que veo un proyecto de investigación, me da mucha rabia que dentro de los criterios de exclusión, menores de 18 años. Recordar de que los niños también tienen patología. Tenemos pacientes diabéticos que debutan con 1 año, que cuando lo dejamos en manos de los adultos tienen 15, 16, 17 años de evolución de posibles retinopatías diabéticas. El adolescente se sabe que tiene mal control diabético sí así, aquí en Estados Unidos, en Chicago, y no sé si el problema de las imágenes que habéis hecho esa exclusión de los menores de 18 años es por los propios criterios que habéis utilizado o porque las imágenes no son de calidad en los menores, y si es así, pues elaborar un proyecto para este subgrupo. Muchas gracias. No hay más. Bueno, muchísimas gracias por la aportación. Nosotros estamos, obviamente, abiertos a la colaboración con todo el mundo y, de hecho, durante gran parte, vamos a decir, del trabajo que se hizo en el diseño de la aplicación es que fuese una plataforma muy abierta y muy escalable, de manera que se puedan ir incorporando todos aquellos casos de uso, esquemas de formación que vayan surgiendo. Hombre, nosotros encantados. De hecho, pues ahora sí podemos, estamos un momento y nos intercambiamos todos los datos para poder seguir hablando de esto. Bien, y no sé si Loreta quiere decir algo. Muchas gracias por la pregunta. Intento contestarte. En los circuitos de cribado, actualmente los pacientes pediátricos quedan fuera, digamos. Participan los mayores de 18 años, porque al final para el paciente pediátrico necesitas tenerlo más vigilado, digamos. Pero bueno, ahí también las máquinas, los propios retinógrafos son distintos para tomar, digamos, fotos de la propia retina de los pacientes pediátricos. Como te digo, estamos súper interesados también en abrir otros proyectos para la detección de retinopatía del prematuro o de cualquier otra enfermedad oftalmológica que le afecte a los pacientes pediátricos, digamos. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Yo me puedo animar a hacer alguna pregunta, pero bueno, voy a priorizar a los asistentes y si no voy haciendo alguna y seguís madurándolas entre tanto, si os parece. Yo tengo una pregunta, no sé si es quizá muy técnica para el equipo, el tándem BTI Servicio de Dermatología. Y esa relación con el tratamiento, bueno, claro, no conozco exactamente la patología, pero tengo entendido, ¿no?, que si la piel está cicatrizada, no sé si es reversible la situación de que se haya perdido el pelo cuando la piel ya ha cicatrizado, o en qué momento está previsto que se pueda aplicar el tratamiento con los factores de crecimiento.
Lo ideal es aplicarlo cuando haya actividad, porque en ese momento es cuando podemos modificar un poco la evolución de la enfermedad. Cuando ya no haya actividad y solamente está el componente cicatricial, pero ya no vemos que haya esa descamación alrededor del folículo, ahí los resultados probablemente van a ser peores, tanto con Endoret como con cualquier otra opción de tratamiento. Entonces, la idea es, de hecho, van a tener un periodo de lavado en el que no van a utilizar tratamiento, un poco también con esa idea, intentar utilizarlo cuando haya actividad, porque eso nos va a permitir evaluar mejor la respuesta, porque si no, la alopecia frontal fibrosante, incluso en su evolución natural, puede llegar a inactivarse ella sola. El problema es cuando se inactiva, porque puede inactivarse pues, cuando ya la línea de implantación esté prácticamente a la altura del vértex, que eso ya estéticamente pues, no implica tener que utilizar algún tipo de peluca o algo de ese estilo. Entonces, el objetivo es utilizarlo en fase de actividad. Entendido. Y una pregunta, o una duda, no lo sé. En principio, este tratamiento está previsto, quizá hay poca, bueno, ya habéis dicho que hay muy poca evidencia al respecto. ¿Está previsto que sea necesario repetir el tratamiento con la evidencia que se dispone hasta la fecha? Es difícil de saberlo, pero prácticamente seguro que sí, porque realmente no va a ser algo curativo, o por lo menos no curativo en una sola tanda probablemente, porque con cualquier otro tratamiento también nos puede pasar. Igual a un paciente le ponemos infiltraciones de corticoide y mejora, pero pasan 2 meses o 3 meses o un año, lo que sea, y vuelve a activarse otra vez, porque realmente la etiología, al no ser conocida, ese trasfondo autoinmune y esos factores que desconocemos siguen estando ahí. Y luego sí que es verdad que llega un momento que es un poco imprevisible en el que ello solo se para, pero no podemos saber si ese parón se va a producir en 2 años, en 5 o en 10. Entonces, prácticamente seguro que va a ser necesario repetir ciclos y en el líquen escleroso también. Pero si conseguimos que haya menos destrucción de folículo utilizando PRGF que sin utilizarlo, pues desde luego para el paciente es un avance muy importante. La evolución será mejor. Gracias. Perfecto. Joaquín, por favor. Gracias. Es una pregunta más de índole práctico, ¿no? Porque hasta hace muy pocos años la colaboración entre la industria privada y el sistema público era prácticamente inexistente, ¿no? Y de hecho ni siquiera se favorecía desde ningún nivel, ¿no? Esto ha cambiado bastante, pero desde el punto de vista de los clínicos aún existe bastante desconocimiento de cómo puede hacer un clínico cuando tiene una idea, pero necesitaría hacer una experiencia como las que se han presentado aquí. Y al revés, es decir, el vehículo ya entiendo que va a ser el BioF o BioAraba, pero ¿cuál es la sistemática de ese contacto? Porque muchas veces por parte de los clínicos no se conoce con exactitud de qué manera tienen que proceder. Y también, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, podría haber una empresa que pudiera estar interesado, pero no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, si necesita oftalmólogos o si necesita cardiólogos, porque acceder directamente a los cardiólogos es muy complejo, o a los internistas, etc. Pero a través de un vehículo como BioAraba podría ser mucho más fácil. Pero esa sistemática yo creo que no ha llegado bien a todo el mundo, o es mi sensación, ¿no? Gracias. Quizá tienes razón. Por un lado, tienes razón en que ha habido una mejora evidente en los últimos años en cuanto a la colaboración con el tejido empresarial y otros agentes. Pero por otro lado, también tienes razón en que probablemente falte un poco más de difusión de cuáles son los canales de entrada de las ideas desde el sistema sanitario y de entrada de las necesidades desde el resto de agentes, ¿no? En cuanto a los profesionales sanitarios, ya lo has planteado, la vía de entrada es obviamente las unidades de innovación, la plataforma de innovación, el propio equipo del Instituto BioAraba, y en el caso de los terceros tenemos el concepto de puerta única representado por BioF como cabecera corporativa de los institutos, pero obviamente los terceros también acceden directamente a los institutos de investigación. Y a través de los institutos o de BioF, los terceros tienen acceso directo a los equipos clínicos, porque bueno, para eso nos encargamos de contactar, como de hecho bien sabes, con ellos, ¿no? Pero es cierto que probablemente falte un trabajo de
¿no?, de socialización, ¿no?, de ese circuito que deben seguir tanto los profesionales sanitarios como los terceros. Bueno, ese margen de mejora en el que vamos a ir trabajando en los próximos años para que ese canal sea más conocido y esté más abierto, ¿no?, que es un poco uno de los objetivos y la única forma en la que podremos alcanzar, ¿no?, los objetivos y retos que nos hemos planteado. Marian, por favor. Sí, gracias, Sergio Joaquín. Efectivamente, este canal está abierto desde hace poco, ¿no? El tema de que la empresa se dirija al sistema sanitario y bueno, necesite un socio sanitario para desarrollar productos. Existe una iniciativa desde el año 2018 que ya empieza a consolidarse, porque al principio era una iniciativa que venía del Endacaricha, de un fondo de innovación, y que no sabíamos si iba a perdurar en el tiempo. Y esa iniciativa, además, bueno, pues se materializaba casi a finales de año y había que ejecutarlo, con lo cual la verdad es que en estos últimos años ha sido un poco complicada, pero cada vez está más estandarizada. Existe un fondo bueno, pues un fondo económico para favorecer precisamente eso, que la empresa pueda utilizar el sistema sanitario para sus desarrollos tecnológicos, que se llama Medtech. Entonces, yo creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿verdad? Precisamente en las jornadas ha habido alguna mesa, pero tendríamos que hacer igual más difusión de ello, sobre todo para las empresas y para que el sistema sanitario que quiere incorporarse, no están obligados. O sea, al final la empresa puede querer oftalmólogos, pero si los oftalmólogos no quieren, no quieren. O sea, tampoco obligamos a nadie, ni en un sentido ni en otro. Gracias. En ese sentido, gracias, Marian. Tiene razón en que ahora quizás sea necesario mejorar los canales y trabajaremos en ello, pero es que ahora además, como indicaba Marian, tenemos las herramientas, ¿no? Y la iniciativa Medtech es quizá una de las más significativas, porque eso ha supuesto un punto de inflexión en cuanto a la colaboración del sistema sanitario en este caso, a través de la iniciativa Medtech con las empresas. Entonces yo creo que a través de Medtech, que como dice Marian, ha ido creciendo, ¿no?, desde 2018, incluso el número de colaboraciones que se han ido estableciendo en cada una de las anualidades. Ahora incluso parece que se ha establecido, que quiero decir que se ha consolidado, más que establecido, que se ha consolidado. El año que viene prácticamente se doblará presupuesto. Entonces yo creo que, bueno, que sí, que a través de Medtech probablemente sea una vía para activar esos canales y aumentar las colaboraciones siempre que los profesionales sanitarios pues eso, estén dispuestos, muchas veces por cuestión de tiempo. La investigación e innovación, no hace falta decirlo, todo el mundo sabe que es fundamental y necesaria, pero muchas veces pues bueno, tenemos el problema de que eso choca con el tiempo que disponemos para llevar adelante los proyectos. Pero bueno, esa es otra de las cuestiones en las que hay que trabajar. Un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo, pero que, bueno, que también va cambiando y va mejorando. Y de hecho aquí tenemos los ejemplos, claro. Hola, buenas. A ver, de oftalmología. Soy Eric Turcola y quisiera hacer un comentario y una pregunta. El comentario respecto a cómo visualizar o cómo visibilizar lo que hacemos. Yo creo que una herramienta fundamental es el foro que tenemos. Está muy bien como para buscar partners en la empresa privada y buscar ámbitos de colaboración, que hoy mismo en el workshop pues con Gaspar y con Oreca yo creo que han salido un par de ideas interesantes por parte de oftalmología plenamente dispuestos, pero yo creo que también en el ámbito privado cada uno yo creo que puede ser responsable de difundir y divulgar lo que hace en su trabajo diario, y me voy a las redes sociales, a Twitter, que ahora mismo había colgado un tuit respecto a esto, o sea, porque podemos visibilizar nuestra actividad y que seamos interesantes para que las empresas privadas vengan hacia nosotros. Yo estaba buscando en Twitter Ulma y no he encontrado nada, así como a Ángela sí que la he encontrado en Twitter, de Ulma no he encontrado, no sé si tenéis un canal de Twitter, y lo mismo con Oreca, me imagino. Y respecto a la pregunta que quería dirigirle directamente al proyecto, una vez que el modelo esté funcionando, es decir, ese 80 entrenamiento y validación 20, la idea final, ¿cuál va a ser? Que el screening quede automatizado y no requiera de la interacción humana, o siempre
va a necesitar una validación humana final. Gracias. Hablo luego con el departamento de marketing y le digo que te sigan en Twitter. Y en cuanto a la pregunta, esa es la pregunta del millón, ¿no? Aquí caben dos posibilidades. Por un lado está el de automatizar por completo el proceso, como comentabas, es decir, que no necesitamos a ningún humano para tomar la decisión, pero por otro lado está el utilizar este sistema como apoyo al propio diagnóstico. Y esa es la pregunta que nos hacemos todos, digamos, en el ámbito de la inteligencia artificial. Si quieres añadir algo. ¿Alguien más se anima? ¿Alguna pregunta más? Bueno, os sigo dando tiempo para que las maduréis. Yo le hago otra pregunta, entre tanto, bueno, a Gaspar o a Imanol, quizá más a Gaspar, porque la pregunta es si habéis incorporado en el proyecto de Mianopsia la experiencia del paciente para el desarrollo de esas tecnologías, vamos a decir, ¿no? De esas plataformas. Porque ya sabéis que ahora hay mucha tendencia, ¿no?, a incorporar experiencia del paciente en los desarrollos, es muy importante, ¿no? Los PREMS, PROMS, los resultados reportados por el paciente y demás. Sí, en este proyecto en particular no se ha tenido en cuenta. Pero aprovecho también para, contestando a tu pregunta, sí que de manera un poco estratégica estamos trabajando ahora en un proyecto precisamente que está orientado a incorporar al paciente, no como, vamos a decir, no su opinión, sino a colocarlo en el centro del proceso de innovación, haciendo que sea el paciente el que manifieste cuáles son las necesidades que él tiene cuando está en el contexto de un tratamiento. Entonces, vamos a decir que dentro de la plataforma de innovación va a existir este proyecto y, bueno, pues será un espacio para la captación de este punto de vista que, como es lógico, se trasladará a todos, probablemente a todos aquellos proyectos en los que tenga sentido. En esta aplicación de realidad virtual, vamos a decir que no te digo que no tenga sentido en alguna situación, pero en este caso particular por el que hemos empezado a trabajar se trata de pacientes que no podían tampoco manifestar. Es un procedimiento muy concreto en el que básicamente el implicado es el clínico que está llevando a cabo el proceso de oxigenación. Sí es cierto que también otra cosa que tenemos pensado en Trebeki es, ahora mismo el alumno es uno, pero estamos ya planteando que existan dinámicas en los que en un proceso participen varios profesionales diferentes porque tengan que ponerse de acuerdo para la toma de decisión o para el proceso que van a llevar a cabo, ¿no? Pues que haya pues, dos médicos, una enfermera, dos enfermeras. O sea, que esas dinámicas que se dan en la realidad se trabajen también de manera virtual. Gracias, Gaspar. Una más en este caso para Ulma. Bien, quería preguntaros, habláis, de hecho, Aritz lo ha comentado ahora mismo, 80% entrenamiento, 20% validación. Una vez que la herramienta esté diseñada, validada, en funcionamiento y demás, entiendo que es necesario seguir enriqueciendo y alimentando bueno, ¿es necesario o es aconsejable seguir enriqueciendo y alimentando ese algoritmo? Porque no sé a qué niveles de sensibilidad y especificidad tenéis previsto que llegue la herramienta. Seguro que es necesario o aconsejable seguir alimentándolo y si en ese sentido puede haber una limitación en cuanto al número de imágenes que sean necesarias. Intento responderte rápido. A ver, lo ideal sería ir trabajando, digamos, una vez tengas un sistema ya cerrado, que tenga los niveles de sensibilidad y especificidad necesarios para llevarlo ya al mercado, cerrar la primera versión y luego seguir trabajando. Para seguir trabajando necesitamos más imágenes, digamos. Pero actualmente en los procesos de marcado CEA tú lo que tienes que llevar es un producto cerrado, digamos.
Actualmente la Comisión Europea de momento no tiene regulación específica para estos tipos de productos de inteligencia artificial que van aprendiendo también con el tiempo. Entonces, nuestro objetivo sería primero cerrar una primera versión que tenga los valores de sensibilidad y especificidad necesarios para obtener el marcado C en diferentes validaciones clínicas, y una vez tengamos esto, seguir mejorando los modelos, digamos, tanto con más imágenes como con nueva tecnología que aparece, digamos, en el tiempo, ¿no? Que irá apareciendo en el tiempo. Entonces, eso, lo ideal es seguir alimentándolo, pero como te comento, la FDA sí que tiene algunas guías ya para temas de inteligencia artificial que van aprendiendo, digamos, en el tiempo, pero actualmente en Europa tienes que tener un producto cerrado que certificas y ese es el que puedes comercializar, digamos, y luego en paralelo puedes ir mejorándolo, pero necesitarías realizar una recertificación para ponerlo en mercado, digamos. Porque ahora mismo me surge también la duda de las imágenes, que son retrospectivas obviamente del plan de cribado, ¿a qué años corresponden? Son 33.000, bueno, y eso es las que habéis considerado útiles, porque eran 50 y pico mil. Son 52.000 y pico imágenes, corresponden desde los años 2008 hasta el 2020, creo. Es decir, que ha pasado mucho tiempo para poder acumular esa cantidad de imágenes que son ahora necesarias para desarrollar el... Eso es, aquí el problema es al final que tenemos un montón de imágenes, pero en los programas de cribado el porcentaje de diabéticos que tienen indicios de retinopatía diabética en Euskadi es en torno al 10%. Entonces, de las 33.000 ya solamente tenemos un 10% de casos patológicos para enseñarle al sistema. Y esto sería retinopatía diabética no proliferativa leve. Si vamos a moderada, es un 4 o 5%, y si vamos ya a proliferativa es un 0,2, 0,3%. Entonces ya de 33.000 bajamos mucho la cantidad de imágenes que tenemos para enseñarle casos patológicos, digamos, al propio sistema, que es lo interesante al final. Claro. Y en caso de ser necesario, ¿tenéis posibilidad de disponer de esas imágenes fuera de... Perdona, Eric. ¿Tenéis posibilidad de disponer de esas imágenes fuera de... ¿Cómo podéis hacer, si en caso de que fuese necesario, más imágenes patológicas para... Habría que ver. Hay actualmente bases de datos públicas también, donde tenemos, digamos, casos patológicos, pero ahí no tenemos controlado, digamos, si el paciente que está detrás es diabético, también el entorno de la captura de los datos asociados, claro. Eso es. Pero bueno, en los próximos meses creo que vamos a lograr unas métricas de rendimiento, sensibilidad y especificidad muy altos con los datos que actualmente tenemos, y a ver si somos capaces de implantarlo en Osakidetza y de mejorar el proceso asistencial. Ojalá sea así. Iñaki, por favor. Muy buenas, soy Iñaki Zorrilla, soy psiquiatra de la OSI y hasta hace unos meses coordinador de una de las plataformas de Bioaraba, ¿no? La unidad de ensayos clínicos. Y unido un poco al comentario que hacía Joaquín sobre a veces esa dificultad o ese desconocimiento por parte de los investigadores o de los clínicos de cómo llegar a los terceros o a la parte empresa, ¿no? Sí que me gustaría destacar un elemento en estas colaboraciones con la empresa, que son las plataformas de Bioaraba, ¿no? Porque BioEF, que sois como, ¿no? la cabecera corporativa y demás, pero a veces resultáis un poco lejanos, ¿no? Estáis ahí en la torre, en el BEC y tal, ¿no? Muchos lo asociamos con burocracia, tal, bueno, ¿no? Estas cosas que arrastramos de otros tiempos. Y yo sí que me gustaría trasladar a todos los clínicos, ¿no? de la OSI, de la red y demás, joder, que en la ventana de qué necesitas de la página de Bioaraba podemos exponer, ¿no? Y yo creo que algunos de los ejemplos que hemos tenido hoy, ¿no? Sobre todo con dermatología y BTI, pues la unidad de ensayos y la gente que trabaja ahí ha tenido un papel también pues muy importante, ¿no? A raíz de ese qué necesito de los dermatólogos, de Suriñe y de Ricardo, y ponernos enseguida todos a buscar una solución, ¿no? Entonces yo creo que también alabar y reconocer en estos ejemplos de colaboración con la empresa pues la labor de las plataformas de Bioaraba. Sin duda, Iñaki. Lo primero decir que sí, que la Torre del BEC es el segundo edificio más alto de Euskadi, entonces desde allí, como cabecera corporativa, ¿sabes? Podemos ver casi a los tres territorios y los tres institutos y las OSIs. Y por otro lado, sí, decir que definitivamente la labor de las plataformas
en este caso concreto de BioArba, pero en general de los institutos de investigación sanitaria, es fundamental y puede ser una vía de entrada, sin duda, de las colaboraciones. Eso sin duda. Hay una pregunta. Gracias. Soy Juan Carlos Alonso, de la Jefatura de Estudios de Formación Sanitaria Especializada. Solo quería, he estado en el grupo de trabajo de realidad virtual en el entrenamiento y quería felicitar por el trabajo que se está haciendo en este aspecto. Quería comentar que el entrenamiento y todo esto nos da un reporte más. La realidad virtual, aparte de todos los elementos que está hablando aquí, de beneficios a otros niveles, nos reporta, tiene un retorno más, que es la seguridad del paciente, un tema tan importante como ese. Hace mucho tiempo que utilizamos la simulación en la formación de la respiración cardiopulmonar, por ejemplo, con simuladores, con maniquís, con programas informáticos que simulan situaciones y demás. Bueno, pues todo esto incide en lo mismo. En todas las guías se está potenciando, insistiendo en que el aprendizaje del personal sanitario se adelante a esto y que cuando una persona, siempre tiene que haber una primera vez para todo, pero que cuando alguien acceda por primera vez a un paciente para canalizar una vía central o para intervenirle la vesícula por una colecistotomía laparoscópica, por lo que sea, se haya entrenado antes ya con simuladores y acceda en una situación de mucha más seguridad para el paciente. Yo solo quería aportar esto, sin más. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, yo es que los que habéis estado en el workshop, claro, aquí, como he dicho antes, en la pantalla es muy difícil transmitir el grado de inmersión que producen estas tecnologías. Y es realmente impresionante cómo cuando te pones una de estas gafas es que estás allí y estás viviendo la situación a la que tienes que dar solución. Y además, el hecho de que sea fundamentalmente software hace que las posibilidades sean infinitas. O sea, lo hemos comentado en el workshop y las posibilidades son enormes y encima es que nos beneficiamos colateralmente de todo el avance que hay en la industria del videojuego, en la industria del famoso metaverso de Zuckerberg, todas estas cosas que están en la industria, vamos a decir, del entretenimiento o que puede parecer que están muy lejos. Al final hacen que las tecnologías avancen y que lo que hace unos años era impensable se pueda hacer de una forma razonable. Yo en el workshop ponía el ejemplo de que la realidad virtual empieza más o menos a experimentarse con ella en los años 40. Vamos a decir que eclosiona en los años 90. Y en los años 90 podías tener un dispositivo de realidad virtual y experimentar un mundo sintético. Pero es que en los años 90 unas gafas de realidad virtual como las que yo tenía en la mesa costaban unos 3 millones de dólares. O sea, fabricar ese dispositivo tenía ese coste. El coste que tiene el dispositivo son de 300 euros. Y nos podemos aprovechar, entre comillas, de todo esto para hacer aplicaciones que tengan sentido y que nos ayuden en el entrenamiento y que contribuyan a la seguridad de los pacientes, ya que la gente esté mejor formada o entrenada. Era simplemente añadir ese comentario. Gracias. Gracias, Gaspar. Bien, yo creo que podemos ir cerrando esta sesión. Quiero dar la enhorabuena a los 3 equipos de colaboradores que han mostrado sus ejemplos en esta sesión y únicamente dejar un mensaje. Hablaba del sistema sanitario público vasco como socio preferente. Es evidente que BioArba tiene, por descontado, las capacidades para ser ese socio. BioArba con las OSIs que tiene bajo su paraguas y por tanto, sé que hay algunos terceros aquí, empresas, agentes y demás, que se tenga muy en cuenta, como he dicho, la capacidad y las ganas de BioArba de establecer esas colaboraciones y de sacar adelante nuevas tecnologías sanitarias
En definitiva, por eso, pues para poder hacer mejor nuestro trabajo, para tratar mejor a los pacientes y, como he dicho al principio de la intervención, pues bueno, ya de paso, si podemos contribuir, ¿no?, al desarrollo económico del país, pues mejor si cabe. Muchas gracias a todos. Beno, Jaun Andreok, sariak banatzeko unera iritsi gara. Ha llegado el momento de la entrega de premios. Como ha comentado al inicio María Ángeles, 16 premios que han sido meticulosamente valorados por un comité científico compuesto por 13 miembros. En él participan evaluadores de la Red de Salud Mental de Álava, de la OSI Araba, de la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea, y también colaboran los institutos de investigación sanitaria, Krokonigune, Biodonostia y Biocruces Vizcaya. Para entregar los premios llamamos al escenario a Guillermo Quindós Andrés, vicerrector de Desarrollo Científico Social y Transferencia de la UPV, José María Pérez Ramos, director gerente de la OSI Araba, y Egusquiñe de Miguel, directora gerente de la Red de Salud Mental de Araba. Adelante los tres. Bueno, pues comenzamos con la primera categoría. La categoría Mejor Artículo Nacional. El tercer premio es para Ignacio Díez López. Un aplauso, por favor. Y el premio lo entrega Guillermo Quindós. Ignacio, tienes el micrófono para contarnos en qué ha consistido vuestro trabajo. Aurrera. Muchas gracias. ¿Os imagináis que tenéis como dueños de un coche de una conocida marca alemana y vais al concesionario oficial y ahí el mecánico os dice, pues mira, os voy a poner la mitad de las piezas de una marca francesa y las otras de una motocicleta? Os quedaréis un poco alucinados, ¿no? Bueno, pues lo que pasa en pediatría. Alrededor del 40% de los fármacos que utilizamos en pediatría no están validados en el mundo pediátrico, son tratamientos fuera de indicación o fuera de ficha clínica y mucha parte de nuestros compañeros lo desconocen. Pero es que aparte, algunos de nuestros compañeros realizan prácticas no de medicinas basadas en la evidencia del mundo del adulto, sino de pseudociencias. De ahí establecimos este trabajo que fue pasar una encuesta nacional a todos los pediatras que tenemos en la base de datos, 8.000 pediatras, los cuales nos contestaron en torno a 1.500, lo cual es un ser importante, y nos encontramos de que esta práctica era una cosa habitual. Estamos hablando de pseudociencias, homeopatía, acupuntura, iridografía, lavado de colon, de tal forma que alrededor del 25% de los pediatras lo hacían. Y también el 25% de los pediatras manifestaban que se habían visto ellos beneficiados. Y un número significativo desconocían que estas prácticas eran pseudociencias, que no estaban avaladas por la ciencia, alrededor de un 20%, lo cual es muy importante. Pero ya lo que nos chocó, lo cual nos preocupó enormemente, es que algunos, un 5%, eliminaban prácticas basadas en la evidencia científica, sustituyéndolas por estas de pseudociencias, lo cual estaba rayando un poco la mala praxis. Como llamada de atención, de que tenemos que hacer una labor de validar los medicamentos y las técnicas en pediatría, lo mismo que hacemos en el mundo de adultos, mediante técnicas de investigación, y que tenemos que apostar por elementos basados en medicina basada en la evidencia, sobre todo en el ámbito público y en el ámbito de una buena calidad asistencial. Muchas gracias. Eskerrik asko. Nos vamos al segundo premio en Mejor Artículo Nacional, que es para Ana María González Pinto Arrillaga, y entrega el premio José María Pérez Ramos. Aurrera. Bueno, pues nada, os cuento un poco de qué va este artículo. Es un artículo que intenta llenar un vacío que hay de conocimiento y se refiere al tratamiento de los pacientes con esquizofrenia que tienen patología dual, que significa que usen drogas, ¿no? Que tomen cannabis, opiáceos, cocaína o lo que sea. Son unas guías que normalmente este tipo de indicaciones en las guías normales no aparecen. No había ninguna publicación en el mundo sobre esto y decidimos
publicarlo en una revista española porque queríamos enfatizar que se tuviera este conocimiento aquí, ¿no? Y bueno, quiero decir que un poco por apoyo a lo que es la salud mental de Álava, que en el País Vasco está integrado el tratamiento del uso de sustancias y de la psiquiatría, cosa que no ocurre en general en el resto del territorio nacional. Así que, nada, muchas gracias y por la salud mental. Y nos vamos con el primer premio, artículo nacional, para Irache Salcedo. Entrega el premio Egusquiñe de Miguel. Chalo Berobat. Pues bueno, lo primero agradecer el premio de mi parte y de parte de los compis que están por ahí arriba, José, Raquel y Arantxa. Bueno, pues nosotros nos planteamos, ¿no?, inicialmente cómo estábamos tratando una patología infecciosa tan prevalente, ¿no?, como son las diarreas agudas en Álava. Hablando de la medicina basada en evidencia, ¿qué es lo que hacemos, no? Pues esa era nuestra labor. Entonces, extrajimos los datos en el 2018 de todas las codificaciones que había en historias clínicas sobre diarrea aguda y extrajimos la prescripción de las terapias de rehidratación oral, que son las terapias, la terapia estándar que hay que notar a estos pacientes, ¿no? Porque la gran mayoría de las diarreas sabemos que son de origen infeccioso y, por tanto, su tratamiento es, la indicación de tratamiento es la terapia de hidratación oral, donde no tenemos que indicar prescripción generalmente de antibióticos y queríamos analizar esas situaciones, ¿no? ¿Qué vimos? Vimos que la prescripción de antibióticos sí que lo estábamos haciendo según las guías, pero que prescribíamos muy poco la terapia de hidratación oral y realizábamos muchísimos más coprocultivos de los indicados en esta patología. Por tanto, pues lo que se detectó es que hay un área de mejora grande en una patología tan importante como es la diarrea aguda, que es una patología muy prevalente en la atención primaria. Eskerrik asko, Irache. Zorionak. Nos vamos a la siguiente categoría, mejor artículo internacional. El tercer premio es para Lourdes Basabe Desmonts y entrega el premio Guillermo Quindós. Aurrera. Hola, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por el premio. El premio no es mío, por supuesto, es también del equipo, Fernando Benito y el estudiante de doctorado Vahid Nasiri Marekani. Este trabajo se ha hecho en el clúster de microfluídica de la Universidad del País Vasco, que está aquí en la Facultad de Farmacia y el edificio de investigación Las Caray. La financiación se ha obtenido a través de un proyecto europeo que financia el estudio de doctorado de Vahid y básicamente el artículo describe una nueva forma de manipular gotas de agua. ¿Por qué nos interesa este tema? Todos conocemos un montón de fluidos que nos rodean. Todos los fluidos contienen muchísima información importante y en nuestro grupo desarrollamos nuevas tecnologías para facilitar el análisis automatizado de fluidos. Todos hemos hecho un test de antígeno. Esto es a día de hoy tecnología microfluídica que se desarrolló hace ya 2 décadas. Pues nosotros trabajamos en desarrollar las nuevas tecnologías que esperamos que tengan aplicación e impacto en la sociedad el día de mañana. Gracias. Mila esker, Lourdes. Eskerrik asko. El segundo premio es para Itxasne Erezuma Aldamiz Echeverría y entrega el premio José María López. Pérez. Perdón. Mila esker por el premio. Bueno, pues este artículo está inmerso dentro de una línea de investigación que lleva años implantada en nuestro grupo de investigación Nanobiocel, dirigida por Gorka Uribe, y quería agradecerle este premio también pues, a él y a mi codirector internacional, Ali Rezado Lachasi. Y bueno, este artículo se basa un poco en cómo el combinar pues, la ingeniería del tejido óseo
y los nanomateriales ayuda a la regeneración. O sea, en este artículo exactamente analizamos las nanoarcillas como la laponita y vemos cómo estas en ensayos in vivo han dado muy buenos resultados. Y eso es todo. Gracias. Eskerrik asko. Y el primer premio en esta categoría, mejor artículo internacional, es para Laura Hidalgo Armas y entrega el premio Eguzkin Etxalo Bero Bat. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización por este premio y, bueno, no solo por lo que esto supone, sino también por todo ese apoyo que nos dan como investigadores en el desarrollo de estos proyectos. Bueno, comentar que este proyecto es un estudio multicéntrico que se lleva a cabo gracias a la colaboración de dos unidades de sueño, la unidad de sueño del IRB de Lleida y nuestra unidad de sueño del Hospital Universitario de Álava, liderada por el doctor Carlos Egea. Y bueno, un poquito el objetivo de este estudio de investigación es validar un dispositivo postural para el manejo de las apneas del sueño posturales, que, bueno, por ponernos así un poquito en números, aproximadamente el 60% de las personas que padecen apnea del sueño postural tienen un componente postural. Bueno, el mecanismo de acción de este dispositivo es una vibración que tiene lugar cuando el paciente adopta la posición de decúbito supino. Me gustaría decir además que este dispositivo está diseñado por nosotros y que además es muy innovador porque no se coloca ni en el pecho ni en la espalda como otros dispositivos posturales, sino que se localiza en la frente. ¿Qué obtuvimos como resultado de esta investigación? Pues bueno, vimos que el dispositivo postural es capaz de reducir el tiempo total en decúbito supino y que además disminuye la severidad de las apneas del sueño. Esto lo vemos en la reducción del índice de apneas, hipopneas. Además, se aumentó el tiempo total de sueño y además este aumento del tiempo total fue un aumento de fases de sueño profundo, de fase 3 y de fase REM. Y todo ello sin que se produjese un aumento de la fragmentación del sueño. Pues nada, muchas gracias y eso es todo. No me gustaría acabar, que se me ha olvidado, sin antes agradecer a todo el grupo de investigación que ha hecho posible que se lleve a cabo este artículo y, bueno, de forma especial agradecer a José Cordero y al doctor Joaquín Durán Cantoya por toda la confianza y todo el apoyo depositado para poder llevar a cabo y recibir este premio hoy. Zorionak. Póster Comunicación Congreso Nacional y nos vamos con el tercer premio Comunicación Nacional, que es para Itziar Gómez Aguado y entrega el premio Guillermo. Un fuerte aplauso. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la organización por este premio y me hace especial ilusión debido a que son parte de resultados de mi tesis doctoral y además han sido parte de una publicación científica. Este trabajo se ha desarrollado en el grupo Farmananoyin de la Facultad de Farmacia y no he trabajado yo sola, también han colaborado la IP del grupo, la catedrática Alicia Rodríguez, mis directoras de tesis, Marian Solinis y Ana del Pozo, y mis compañeros de laboratorio, Julen Rodríguez y Mónica Vicente. Nuestro grupo trabaja en el desarrollo de sistemas de partículas lipídicas para la administración de ácidos nucleicos mediante terapia génica para el tratamiento de enfermedades. En este caso, en este trabajo, lo que se estudió fue cómo estos factores relacionados con la formulación influyen en la eficacia de la terapia génica. Y por ello es muy importante remarcar cómo la optimización de las formulaciones es muy importante a la hora de la obtención de medicamentos que contengan ácidos nucleicos,
para obtener medicamentos eficaces y seguros. Muchas gracias. Eskerrik asko Itziar. Es para Sebastián Iribarren Diarasarri y entrega el premio José María Chalo Berobat. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los pacientes que han participado de forma desinteresada en el seguimiento que les estamos haciendo. Y en segundo lugar también quiero agradecer y reconocer el trabajo de todo el equipo que está trabajando en cuidados críticos tanto en la sede de Santiago como en la sede de Txagorritxu desde hace 2 años, intentando que estos pacientes no solo se recuperen, sino que lo hagan de la mejor manera posible. El trabajo, esta comunicación es un trabajo muy preliminar de un trabajo que estamos haciendo que todavía no está finalizado, que es ver no solamente aquellos pacientes que sobreviven al COVID después de su ingreso en cuidados intensivos, sino que pretendemos saber cuál es su grado de recuperación y qué factores inciden en que esta recuperación sea mayor o menor. Como he dicho, es un trabajo preliminar. Cuando presentamos esta comunicación creo que eran en torno a los 80 pacientes, ahora estamos en 150 y estamos analizando datos. Lo que sí podemos decir es que hay una importante caída de la calidad de vida, un deterioro importante en el primer mes después de la alta hospitalaria, pero que una gran mayoría de estos pacientes se van recuperando progresivamente, aunque sí es cierto que todavía algunos al año todavía presentan secuelas importantes. Entonces, bueno, seguimos trabajando en ello y esperamos identificar factores que nos hagan mejorar el resultado y que estos pacientes no solo salgan vivos, sino que salgan con el menor deterioro posible. Vale. Eskerrik asko, Sebastián. Categoría que ha recaído en Yolanda López de Audícana y entrega el premio Eguzkiñe. Aurrera, Yolanda. Eskerrik asko guztioi, batez ere Bigarabari. Muchas gracias por este reconocimiento. La verdad es que nuestro trabajo es muy sencillo, llevamos trabajando en ello desde el año 2018. Es un proyecto que nace de la necesidad clínica de intentar buscar una herramienta que nos ayude a identificar mejor el dolor en el paciente que está dormido y que está en ventilación mecánica. Y bueno, elegimos un poco esta metodología porque era muy sencillo, nos daba mediciones objetivas de cuál era la respuesta que hacía el paciente en base a la variación del tamaño pupilar cuando le hacíamos un estímulo. Y ahí estamos, comparando la pupilometría con la escala STIC, con la escala BPS y seguimos avanzando. La verdad es que los resultados que nos dan son positivos, reacciona muy bien ante los estímulos, funciona de forma diferente y aporta ventajas respecto a las escalas y pues tratamos de seguir avanzando en analizar el rendimiento diagnóstico de esta técnica y de qué manera podría darnos una mayor ventaja en la aplicabilidad clínica de estos pacientes. Mila esker guztioi. Mila esker zuri. Pasamos a otra categoría, que es la categoría de Mejor Póster Comunicación Internacional, y el tercer premio ha recaído en Laura Hidalgo Armas. Se entrega el premio Guillermo. Un fuerte aplauso. Bueno, pues nada, remitirme a los agradecimientos anteriormente citados. Bueno, como veis, este proyecto no es un proyecto estanco, sino que a día de hoy seguimos trabajando en él.
Y bueno, nos parecía importante saber que además de que, bueno, como hemos comentado antes, el dispositivo funciona, pues si el paciente también está satisfecho con ello, porque es una parte importante. Entonces, bueno, esta es una comunicación oral que presentamos en el congreso del Sleep and Breathing y, bueno, los resultados que obtuvimos con este análisis post-hoc del anteriormente que os he contado, nos muestran que hay altas tasas de cumplimiento, entre un 80 y un 100%, y que la media de uso del dispositivo es rozando lo óptimo, una media de 6 horas por noche. También vimos que la calificación de la valoración subjetiva que los pacientes hacían del dispositivo pues es una buena valoración, con puntuaciones superiores a 8,5 en una escala de 10. Y bueno, pues gracias a todos otra vez. Eskerrik asko. El segundo premio es para Geray Bago Ranedo y entrega el premio José María. Aurrera, Geray. Bueno, kaixo, eguerdion guztioi, eskerrik asko lehenik eta behin antolatzaileei, jarduera hauek antolatzagatik eta sari hau jasotzeko aukera emateagatik. Bueno, orain nire proiektuaren muina azalduko dizuet, ez dakit pseudohipoparatiroidismo izeneko gaixotasuna ezagutzen duzuen, gaixotasuna arraro bat da, aldaketa epigenetikoekin erlazionatuta dagoena. Gure lan honetan egin duguna izan da terapia genikoan aurrera pauso batzuk ematea. Horretarako, gernua iturri berritzaile bezala erabiliz, zelula mamesenkimalak isolatu ditugu. Ondoren, estrategia terapeutiko bat diseinatu dugu, niosoma izeneko vektorez biraletan oinarrituta. Eta hori karakterizatu dugu eta lehenengo emaitza batzuk lortu ditugu. Hau izan da guztia eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Geray. Y vamos con el primer premio en esta categoría, que es para Lorena González Melero. Entrega el premio a Egusquiñe. Un fuerte aplauso. Eskerrik asko al Instituto Bioraba por este reconocimiento, también a mi grupo de investigación y sobre todo a mis directoras de tesis que me guiaron durante este proyecto, que fueron Manoli Gartua y Ayala Salvador. Y bueno, como no, también a las personas que me han acompañado en este y en futuros proyectos, que son Rosa María Hernández y Edorta Santos. El proyecto o el póster que en este póster están recogidos los resultados de una vacuna polimérica diseñada para un paciente con melanoma, y lo que vimos es que el paciente o las células inmunes de este paciente respondían a la vacuna que le estábamos administrando para poder generar una respuesta necesaria para esa eliminación de células tumorales. Este proyecto o estos resultados son parte de un proyecto de una investigación colaborativa con otros grupos como son el Instituto de Investigación Biocruces, el Departamento de Matemáticas y el Departamento de Biología Celular e Histología de Leioa y, como no, del Grupo Nanobiocel de la Facultad de Farmacia, a quienes me gustaría agradecer también. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Proyecto de innovación. En este caso ha recaído el premio en dos personas, en Gorka Oribe Arroyo y Unax Lerchundi Echeverría, y entregan los premios Guillermo y Egusquiñe. Arratsaldeon, bueno, muchas gracias. Bueno, es un placer, gracias a Bioraba y al tribunal por habernos dado este premio. Nada, muy brevemente, bueno, nuestra iniciativa de investigación e innovación gira en torno al proyecto de farmacontaminación. Estamos intentando desarrollar determinadas actividades para estudiar cuál es el impacto medioambiental que tienen los fármacos, los medicamentos,
Y para eso, bueno, pues estamos activando tareas de investigación, de formación, de difusión, teniendo un poco en cuenta cuál es, ¿no?, la naturaleza colaborativa de dos farmacéuticos que tienen una pata en lo asistencial, otra pata en la investigación y también, lógicamente, en la formación en la universidad. Y bueno, llegado a este punto, pues quedo a cabe que tengo que también agradecer a todos aquellos que nos han ido brindando su ayuda, especialmente a todas las agencias, bueno, agentes públicos, empezando por el ayuntamiento. Ahí es donde fuimos por primera vez a ver al alcalde, a mostrarle un poco este proyecto que ha incluido dentro de la iniciativa Green Deal. No me quiero olvidar, lógicamente, tampoco de la Diputación, de la Fundación Vital, de Anvisa, lógicamente también de Bioaraba y de la Universidad del País Vasco, el Colegio Oficial también de Farmacéuticos, BIC, bueno, un conjunto de agentes que nos están ayudando y permitiendo un poco que vayamos dando pasos adelante, y muchísimas gracias por el premio nuevamente. Yo solo quería agradecer, bueno, reiterar por supuesto el agradecimiento de Gorka, a Bioaraba, a la organización de las jornadas, etcétera, pero permitirme que dé las gracias especialmente a la gente de la Red de Salud Mental de Álava, ¿no?, que son los que han apoyado en un inicio el proyecto y que sin su apoyo pues hubiera sido imposible, ¿no? Y luego también, por supuesto, agradecer a todo el mundo que nos ha ayudado en todo esto, porque es un proyecto bastante grande que va cogiendo una cierta dimensión. Y por último, quisiera agradecer a Gorka, ¿no?, que haya convertido en esto 4 ideas que compartimos tomando un café allí en la universidad hace un par de años. Así que nada, bueno, es que ricasco. Eskerrik asko bioi. Y vamos con el siguiente premio, Mejor Investigador Emergente. Es para Edorta Santos Vizcaíno y entrega el premio José María Chalo Berobat. Bueno, egunon, eskerrik asko, danoi. Muchas gracias a la organización, a Bioaraba, al comité científico. No sé si tengo muchos minutitos para hablar. ¿Traía ahí algo medio escrito? Tú habla y luego si hace falta, taca. Tú tranquilo. Bueno, simplemente decir que me siento enormemente privilegiado por este premio, que me gustaría poner en valor la importancia de estos premios, porque los investigadores y las investigadoras pues muchas veces caminamos a oscuras, llenos de incertidumbre, y este tipo de premios pues sirven de impulso, de acicate, de señal confirmatoria de que avanzamos en la dirección correcta. Uno sube aquí solo a recoger el premio, pero ni de coña llega lejos, o sea, solo. Hay que llegar bien respaldado y yo afortunadamente pues lo estoy. Reza el dicho, ¿no?, que sin padrino pues no te bautizas. Yo tengo la suerte de tener a las 2 mejores madrinas que me podía haber tocado. La verdad, muchas gracias a Rosa María Hernández y a Manoli Igartua. Yo no estaría aquí sin vosotras. Gracias por el cariño, por la confianza, por valorarme. Confío ciegamente en el proyecto que tenemos entre manos. Tenemos un pedazo de equipo con mucho talento y, bueno, pues un placer trabajar con vosotras y aprender de vosotras. Por supuesto, también el plano personal es importantísimo. Yo tengo que agradecer a mis padres que están ahí por criarnos tan bien, por darnos todas las oportunidades, porque todos mis logros son el fruto de vuestro esfuerzo. No me habéis fallado nunca y muchas gracias. Lo ha avisado, que iba a ser largo, todavía no ha terminado. Aurrera, Edorta. A mi hermana Sayoa, que es una hermana en todo el sentido de la palabra, muchas gracias porque siempre puedo contar contigo y porque seguimos tan unidos como cuando éramos chiquis. Y qué decir, a mi mujer y a mis niños, porque es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Zuek zareten nire zoriontasunaren arrazoi nagusia, dana zeaten niretzat. Eskerrik asko mis biditas, eta eskerrik asko danoi, benetan. Eskerrik asko zuri. Vamos con el premio de mejor tesis doctoral. Aitor Martínez de Aguirre Beto Lazar.
Bueno, lo primero, muchas gracias a BioAraba por este premio y también por en un enclave como este poder dar visibilidad también a la actividad física como tratamiento no farmacológico y también como prevención de diferentes tipos de patologías, en este caso la patología cardiovascular. Quiero dar las gracias a Sara Maldonado y a Íñigo Mújica como directores de la tesis doctoral, pero sobre todo Sara, investigadora principal de este proyecto durante más de 10 años que hemos tenido que llevar a cabo, del que han salido varias tesis doctorales, entre las cuales se encuentra la mía. Gracias también a todos mis compañeros del grupo de investigación, Borja, Illargui, Pablo y Miquel, que han contribuido también a que se divulgue información sobre este proyecto, con publicaciones también a nivel mundial. Y bueno, también a todos los participantes que han estado viniendo a la facultad desinteresadamente pues, para poder ayudar a que este proyecto siga adelante. Este proyecto se centraba en una población con sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial primaria y eran físicamente inactivas. Y en concreto, en mi tesis doctoral queríamos ver el efecto de 16 semanas de diferentes grupos de ejercicio físico aeróbico, comparar las diferencias pre- y post-intervención en los niveles de actividad física, comportamiento sedentario, calidad de sueño y diferentes variables, tanto físicas como fisiológicas y concretamente en la hemodinámica, con variables de presión arterial y de modulación cardíaca, de frecuencia cardíaca. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, y nos vamos al último premio, a la mejor idea en innovación. Es para Laura Sáenz de Burgo y lo entrega Egusquiñe. Txalo handi bat. Buenos días a todos. Muchas gracias a BioAraba por este premio que recojo en representación del equipo de innovación educativa y Casasun. Somos un grupo de innovación formado por aproximadamente 20 profesores y profesoras de la Universidad del País Vasco que nos encontramos realizando nuestra actividad docente tanto en la Facultad de Farmacia como en la Facultad de Medicina y Enfermería de Leioa. Así que bueno, tenemos ahí un gran reto de coordinación porque somos muchas personas y no físicamente en el mismo sitio. Bueno, esta idea que yo presenté en realidad se encuentra en el marco de una serie de trabajo en la que hemos estado ya en varios proyectos durante los últimos 10 años. Nuestro eje principal es que el alumnado pueda trabajar en equipos multidisciplinares, es decir, que llegue a finalizar el grado teniendo la posibilidad de trabajar en futuros médicos, médicas, con el personal de enfermería, farmacéuticos, odontólogos, fisioterapeutas. Son 8 grados los que tratamos de coordinar para que trabajen unidos, para que sepan lo que aporta el resto, lo que aportan ellos mismos, que es esencial trabajar en este tipo de equipos. Y bueno, en este proyecto además dimos un paso hacia la divulgación. Queríamos que la sociedad vea, entienda, nos escuche y sepa lo que les podemos aportar, ¿no? El alumnado trabajó sobre la elaboración de distinto material divulgativo, blogs y vídeos, pero no queríamos dejarlo en una web, ¿no? en Internet y a ver quién lo ve. No queríamos acercarnos realmente, fuimos a visitar distintos centros de bachiller. Desafortunadamente por la pandemia no pudimos llevar a cabo la última parte del proyecto, en la que queríamos además acercarnos a la gente mayor, ir a las aulas de la experiencia, presentarles nuestro trabajo y que ellos nos den un poco feedback y bueno, pues ayudar a responder a un montón de preguntas que la ciudadanía tiene y que a pesar de que todo lo tenemos a un golpe de clic en el ordenador, no siempre la información que encuentra esos pacientes o esas personas en general es de fiar. Así que bueno, esa ha sido nuestra idea y en lo que seguimos trabajando. Muchas gracias a BioAraba y por supuesto también al Servicio de Asesoramiento Educativo de la UPV. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Laura, eta zorionak. Muchísimas gracias, Egusquiñe, Guillermo y José María. Bueno, vamos a recordar, aunque sea en imágenes también, esos bonos del tiempo de investigación que bueno, pues todos los años se otorgan. Vamos a finalizar, pero yo quiero felicitar a todas esas personas premiadas y qué maravilla es que la mayoría sois gente joven,
Eso me hace pensar que el relevo generacional está garantizado y que estamos en muy, muy buenas manos. Y para finalizar el acto, volvemos a pedir la presencia de María Ángeles García Fidalgo y que con sus palabras daremos por finalizadas la 22ª Jornadas de Investigación e Innovación BioAraba 2021. Tenemos un problema. María Ángeles. Bueno, pues la despedida es todo tuya. Eskerrik asko. Buenas, pues enhorabuena a los premiados. Es un gustazo ver cómo se reconoce la labor de todo ese esfuerzo de investigación. Me alegro mucho que lo compartáis también con las familias. Me ha encantado, Edorta, ese agradecimiento también a tu familia, que al final son los que más sufren, ¿no?, que este esfuerzo de la investigación e innovación, que, en fin, pues como todos sabemos, se hace pues, muchas veces tirando de esfuerzo personal, de horas de acompañamiento de tu pareja, de tus hijos y de tus amigos. Entonces, bueno, pues me alegro que lo hayas recordado. Enhorabuena a todos. Tenéis luego un fotocall fuera para que esas fotos que igual han quedado así muy precipitadas ahí podáis sacaros con las personas que queráis, ¿eh? O sea que os animo a que lo hagáis. Y lo mismo que hemos reconocido la investigación con estos premios, vamos a reconocer también 2 trayectorias para mí muy importantes y que han supuesto mucho en el desarrollo de BioAraba, es decir, personas que han formado parte de la estructura de BioAraba y que durante este año se han jubilado. Creo que también esto lo tenemos que reconocer aquí y hacer una mención especial. Así que, bueno, pues han sido 2 personas claves en este desarrollo y la primera de ellas es Isabel Guerra Merino, coordinadora del área de científica, diagnóstica y terapéutica oncológica de BioAraba. Para Isabel, la investigación ha sido siempre uno de los pilares de la vida hospitalaria como médico. Ella ha sido la jefa de la Unidad de Gestión Clínica Anatomía Patológica, ha sido una gran facilitadora de la investigación en su unidad y como colaboradora y como investigadora principal de muchos proyectos, pues ha trabajado con muchas personas, ya no solo de la OSI, sino de otros ámbitos, ¿no?, proyectos nacionales e internacionales. Y ha promocionado la cesión de muestras dentro de su ámbito de anatomía patológica. Y por eso, en el año 2009, tuvo una idea y propició, en contacto ya con BioEF, que ya existía BioEF, el que existiera un biobanco con nodo en Araba, en el Hospital Universitario de Álava, y un banco concretamente de cerebros. Corrígeme si lo digo mal, porque es el único banco de cerebros, biobanco de cerebros que tenemos en el País Vasco y está aquí, en la OSI Araba, ¿no? Ha sido, como os decía, parte de la estructura organizativa de BioAraba, coordinando un área científica que se consideró prioritaria en esa evaluación de plan estratégico que hicimos hace 3 años y se lo tomó muy en serio. Se tomó muy en serio este reto, ayudando en la organización y en la inscripción de los grupos del instituto. Su capacidad de trabajo y la ilusión con la que se ofrecía para colaborar en todo lo que se necesitara en BioAraba, la verdad es que ha sido un gran pilar para mí, tanto en lo personal como en lo profesional. Muchas gracias, Isabel, y sé que tu pasión por hacer cosas sigue intacta y ahora, bueno, pues tienes ganas de seguir aprendiendo, pero seguro que en otros ámbitos. Eskerrik asko. Y en segundo lugar, mencionar, no sé si han sacado, pues se ve que igual no, habíamos preparado unas fotos, igual no ha dado tiempo a que se pongan. Bueno, y en segundo lugar, mencionar a Joaquín Durán Cantoya, compañero de batallas desde que me incorporé al instituto en el año 2018. Toda su vida la ha dedicado a la clínica y a la investigación. Con respecto a la clínica, se siente orgulloso de haber pertenecido a Osakidetza, porque siempre se ha velado por una mejor atención de los pacientes y eso lo ha conocido porque ha estado en otros sistemas sanitarios. Sin embargo, reconoce que en referencia a la investigación el camino ha sido muy duro. Coordinador científico del Instituto BioAraba desde el año 2011 al año 2018 y jefe del Servicio de Investigación de BioAraba desde el año 2011.
En los primeros años siempre ha comentado que los apoyos a la investigación eran escasos y él, como muchos otros, lucharon por que la investigación se normalizara dentro del ámbito sanitario. Aún así, y con bastante esfuerzo personal y la colaboración de sus compañeros, ha podido ser autor de 190 artículos originales y 35 libros, 19 premios de investigación, en fin. Podría extenderme aquí un buen rato para hablar de su currículum como investigador, pero me remito más a su labor como apoyo en la estructura de que Bioaraba exista. Se le encargó en el año 2011, desde Bioef, que Bioaraba fuera un proyecto y se gestionara como un instituto, aunque no lo fuera, pero que empezara a conformarse esa manera de funcionar como un instituto. Ese proyecto Bioaraba permitió consolidar y ampliar lo que entonces era la unidad de investigación, que ya funcionaba desde el año 1993. Tenemos que agradecer su visión y el empeño en que Bioaraba ahora sea una realidad. Personalmente, Joaquín, he de agradecer la disponibilidad que siempre has tenido cuando he necesitado de consejos y experiencia. Me ha ayudado mucho en la toma de decisiones, con esa profundidad que tienes para análisis de los temas, ¿no? Esa tranquilidad y esa serenidad que me has transmitido. Así que gracias, Joaquín. Sé que tienes tantas aficiones que no sé si vas a tener tiempo de poder realizarlas todas. No te vas a quedar en casa, no te va a pillar en casa, sino que, como sueles decir, jubilarse no es no hacer nada. Jubilarse es hacer lo que te gusta, efectivamente. Y entonces estoy segura de que lo estás haciendo. Isabel, Joaquín, en cuanto la pandemia nos deje, pues lo celebraremos, que no hemos podido. Y dicho esto, ya no me extiendo en la clausura, Damos por clausuradas estas jornadas. Os animo a que la siguiente edición, que será ya la 23ª, sigáis participando y estamos, como siempre, abiertos a sugerencias, ideas y mejoras. Este bloque que este año hemos tenido en colaboración con las empresas, otro año lo podemos tener en otro bloque que sea de interés para todos. O sea que estamos abiertos a ideas. Quiero dar las gracias por vuestra participación, el apoyo incondicional para que Bioaraba sea un referente de investigación e innovación en salud en Álava. También quiero dar las gracias al Ayuntamiento por permitirnos el uso de este palacio como colaborador que es también de Bioaraba. Y muchas gracias a todos los asistentes por haber dedicado una jornada de vuestra vida a estar aquí escuchando ideas, inspirándose, espero, en algunos proyectos y felicitando y acompañando a los premiados. Tenemos mucho trabajo por delante y, bueno, y seguiremos con ilusión. El evento, que sepáis, se está emitiendo en streaming y estará disponible además en el canal YouTube de la OSI Araba. Así que os esperamos en la siguiente edición de nuestras jornadas. Hurrengo arte eta mila esker bihotxez.